En este hospital privado VIP en Monterrey, Nuevo León, donde el lujo se come con cuchara de plata y la miseria se esconde debajo de la alfombra, mis amores, se desató una tormenta que nadie pudo detener, porque a las 5 de la mañana, cuando la oscuridad todavía se aferraba a las ventanas como un velo de luto y el frío metálico de la madrugada colaba por cada rendija, Lucero sintió la punzada familiar del camastro duro clavándose en su espalda adolorida. Un dolor que ya era parte de su propia carne, tan constante como el zumbido monótono de las luminarias fluorescentes que parpadeaban sin descanso sobre su cabeza, destilando una luz blanca y espectral que no disipaba la negrura, sino que la hacía más densa, más opresiva, envolviéndola en una mortaja de soledad y desamparo mientras la alarma de su teléfono, una melodía estridente y barata que parecía arañar el silencio, la arrancaba sin piedad del efímero refugio de los sueños, recordándole que cada nuevo amanecer era solo una antesala de la misma rutina agotadora, una danza, macabra con la desesperación, la misma que la obligaba a estirar sus dedos agrietados para alcanzar aquellos zapatos que eran más que un simple calzado, que eran el testimonio vivo de una resistencia obstinada, el monumento silencioso a la dignidad que se negaba a morir. Ella se incorporó con un gemido apenas audible, sintiendo cómo cada vértebra crujía bajo la presión, mientras el aire gélido de la habitación, con su persistente olor a desinfectante industrial y a sudor ajeno, le pellizcaba la piel expuesta de sus brazos y cuello, una mordedura que le recordaba la precariedad de su existencia en aquel laberinto, de cristal y acero, un lugar donde su presencia era tan solo una sombra, un eco lejano que se perdía entre los susurros de la riqueza ajena. Con una precisión aprendida a golpe de necesidad, Lucero descolgó sus zapatos de aquel rincón oscuro, donde se confundían con las sombras más densas, y con cada movimiento lento y deliberado, como si estuviera ejecutando un ritual sagrado transmitido de generación en generación, examinó sus suelas, aquellas que ya no existían como tal, devoradas por el asfalto cruel de la ciudad, por los kilómetros de rodillas sobre pisos implacables, y sus manos callosas y endurecidas por el cloro y la lejía, se posaron sobre el alambre oxidado que con tanto esmero había trenzado para mantener unida la poca dignidad que le quedaba al calzado, y también a ella misma, mis amores, porque esos pedazos de metal retorcido y la cinta adhesiva que envolvía desesperadamente la maltrecha tela eran la última prueba tangible de que alguna vez había tenido un hogar, de que su vida no siempre había sido este exilio de angustia, y al verlos, al sentir su peso familiar, sus recuerdos se desataron como una cascada incontrolable, arrastrándola de vuelta a Chiapas, a su aldea Tzotzil, donde el tiempo se medía por el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre los pinos, donde las montañas de niebla parecían guardianes ancestrales que protegían secretos milenarios, y el aire era tan puro y fresco que se sentía como un bálsamo en los pulmones, tan distinto al hedor pesado del desinfectante, ahora la asfixiaba, tan lejano de la frialdad inhumana de este hospital. Allá, en su tierra, las mujeres, sus ancestras, su madre, tejían sus destinos en telares de cintura con hilos de colores vibrantes. Cada puntada un rezo, cada diseño una historia, y el aroma dulzón de la tierra mojada después de la lluvia se mezclaba con el hollín de los fogones encendidos, y el incienso que se quemaba en las ceremonias al aire. Libre, creando un perfume que aún hoy, a sus 27 años, podía evocar con una intensidad casi dolorosa, y en su mente recreó la imagen de su abuela, con sus trenzas canas entrelazadas con cintas rojas, sentada en el patio de tierra, bajo la sombra de un árbol de aguacate, sus dedos arrugados trabajando con una destreza admirable, mientras el sol de la tarde se filtraba entre las hojas, pintando destellos dorados sobre el telar, y el sonido rítmico de los hilos al entrecruzarse era una canción de paz, una promesa de permanencia que ahora se sentía como una burla cruel en el silencio opresivo de la madrugada de Monterrey, una ciudad que le había robado todo, incluso el recuerdo de la calma, dejando solo la cicatriz abierta de la ausencia y la constante preocupación por el mañana. Y de repente, el sabor, mis amores, el sabor vívido e inconfundible de los tamales de chipilín, con su masa suave y aromática, envueltos en hoja de plátano fresca, el vapor caliente que se escapaba al abrirlos, el toque sutil de la manteca y el quelite, una explosión de hogar en su boca, preparado con el amor de su madre, un bocado que la transportaba a la seguridad de su cocina de leña,
donde el calor del fuego ahuyentaba el frío de las noches y las risas de sus hermanos llenaban cada rincón, y ese recuerdo dulce se antojaba una tortura ahora, un anhelo irrealizable para sus nietos, quienes nunca probarían un tamal de chipilín hecho con el amor de la abuela Lucero si ella no seguía adelante, si no se levantaba de ese catre duro día tras día. Y esa imagen de sus pequeños rostros hambrientos y confiados era el ancla que la mantenía aferrada a la realidad, a la necesidad imperiosa de seguir luchando, de mantener esa llama de esperanza encendida en la oscuridad más profunda, porque la vida en la aldea era sencilla, sí, pero tenía un cimiento de amor que aquí, en la opulencia indiferente, era imposible de replicar, y ella lo sabía, lo sentía en cada fibra de su ser cansado. Pero el recuerdo más lacerante, el que siempre regresaba para morderle el alma con garras afiladas, era el de la muerte de su padre, aquel día en que la montaña, su protectora, se convirtió en una asesina silenciosa, y el silencio, mis amores, el silencio que siguió a la noticia, pesó más que todas las palabras, más que todos los lamentos, un silencio que se extendió por la aldea como una lápida helada, asfixiando la alegría, ahogando las esperanzas, un silencio que resonó en el vacío de la barranca donde su cuerpo fue encontrado, frío, sin vida, arrebatado por un accidente que nadie pudo explicar del todo, y ella, apenas una niña con muñecas de trapo y sueños de colores, vio cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor, cómo la sonrisa de su madre se apagaba como una vela en medio de la tempestad, y cómo el frío de la ausencia se instalaba en su corazón para no irse jamás, un frío que ahora sentía en el piso de ese hospital VIP. Un frío que se le metía hasta los huesos y la hacía temblar, no solo por la baja temperatura, sino por el eco de aquella pérdida que la había condenado a esta vida de sacrificio y privaciones. Con un suspiro que le raspó la garganta reseca por la alarma de la madrugada y el sabor amargo de los recuerdos, Lucero terminó de atar los últimos hilos de alambre a sus zapatos remendados, cada nudo un compromiso silencioso con sus nietos, con esa promesa no dicha de que jamás les faltaría un plato de sopa, por más rala que fuera, por más que la suya propia se la negara para dársela a ellos, y luego se puso de pie con dificultad, sintiendo el crujido de sus rodillas, la rigidez de sus músculos, un cuerpo joven envejecido prematuramente por la carga de una vida despojada de piedad, y con el mismo paso lento y resignado, abandonó el cuarto de enfermeras, dejando atrás el zumbido de las luces fluorescentes y el olor persistente a tristeza y a desinfectante barato que se había adherido a sus ropas pobres como una segunda piel, y comenzó su ascenso por la escalera de servicio, una escalera oculta, diseñada para que los ojos de los ricos jamás tuvieran que posarse en ella, en su miseria, en la realidad áspera que se escondía detrás de los muros de cristal y mármol, en un ascenso silencioso, paso a paso, su silueta diminuta proyectada sobre las paredes blancas, arrastrándose hacia la luz de un nuevo día de humillación. Cada escalón era un esfuerzo, un recordatorio de la distancia abismal que separaba su mundo del de aquellos que dormían en las suites de arriba, suites que ella conocía mejor que sus propios dueños, con sus televisores de 70 pulgadas que nunca encendía, sus sillones de cuero italiano en los que jamás se sentaría, y el contraste era tan cruel que le oprimía el pecho, mis amores, abajo, el catre duro, las sábanas raídas, el frío que cala hasta los huesos, y arriba, el lujo obsceno, el aire acondicionado perfectamente regulado, la vista imponente a la Sierra Madre, que en su aldea era motivo de reverencia sagrada, pero que aquí era solo un telón de fondo para la vanidad, un cuadro costoso, que se disfrutaba sin verdadero aprecio, y a medida que subía, el olor punzante del desinfectante industrial de los pisos inferiores iba dando paso a una mezcla más sofisticada, a la aromaterapia de eucalipto premium, que prometía tranquilidad y bienestar a los pacientes VIP, un aroma que para Lucero solo acentuaba la sensación de intrusa, de una pieza ajena en un rompecabezas de opulencia. Al fin, llegó al piso de la suite presidencial, con el corazón latiendo desbocado no por el esfuerzo físico, sino por la ansiedad que siempre la embargaba al cruzar ese umbral invisible, y el silencio, mis amores, el silencio que reinaba allí era tan profundo, tan denso, que casi se podía palpar, un silencio solo roto por el pitido regular y tranquilizador del monitor cardíaco que marcaba el pulso de don Maximiliano, un sonido que era la vida misma para el patrón,
Pero para ella, para Lucero, era el tic-tac implacable del reloj que marcaba las horas de su jornada interminable. Y la suite, a la suite, se extendía ante sus ojos como un palacio de ensueño, con sus amplios ventanales que ofrecían una vista majestuosa a la Sierra Madre, donde las primeras luces del alba comenzaban a teñir las cumbres de un suave color rosado, un espectáculo de belleza que ella no tenía tiempo de admirar, pues sus ojos estaban fijos en el piso, en la vasta extensión de resina epóxica blanca que brillaba como un espejo, impoluto, deslumbrante, esperando su castigo. Con un suspiro que le quemó el esófago, Lucero se agachó lentamente, dejando caer sus rodillas sobre la superficie fría y reflectante. Un gesto que ya era una plegaria, un acto de sumisión diaria ante la implacable realidad de su existencia. Y el dolor, mis amores, el dolor era instantáneo, punzante, familiar. Sus callos, endurecidos por años de fricción contra el suelo, protestaron con un ardor sordo, una quemazón que se extendía desde las rótulas hasta lo más profundo de sus huesos, recordándole cada jornada de limpieza, cada lágrima silenciosa derramada sobre esas superficies impolutas, y con un movimiento metódico, casi automático, sacó de su gastado bolso de lona los guantes, amarillos de goma. Esos guantes que eran su armadura, su símbolo de dignidad, no un lujo, sino una necesidad para proteger sus manos agrietadas del cloro que ya conocía íntimamente la textura de su piel, el olor del desinfectante, ese mismo cloro industrial que quemaba sus fosas nasales con una acidez brutal, un olor que se mezclaba con el eucalipto premium de la aromaterapia, creando una combinación nauseabunda que le revolvía el estómago, pero que ella soportaba en silencio, con la misma estoica resignación con la que soportaba todo lo demás. El piso de resina epóxica blanca, tan brillante que parecía un espejo líquido, reflejaba la fría luz de las luminarias LED que recorrían el techo de la suite, y en ese reflejo, mis amores, Lucero no solo veía su propio rostro demacrado, sus ojos hinchados de cansancio y de lágrimas no lloradas, sino que también percibía, con una claridad estremecedora, la imagen fantasmal de la lápida de su padre, aquella que ella nunca había podido costear en un material tan noble, tan pulido, y en ese destello efímero, el frío implacable del mármol imaginario se le metía en el alma, un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura ambiente, sino con el peso abrumador de la pérdida, y la impotencia, y lágrimas silenciosas, calientes y saladas, brotaron de sus ojos, deslizándose por sus mejillas para perderse en el vaho que se formaba en la superficie del suelo por el contacto con el agua clorada, lágrimas que nadie vería, porque en ese lugar la miseria era una inconveniencia que debía permanecer oculta, invisibles como su propio dolor, como su propia existencia. «¿Qué destino el tuyo, Lucero?», pensaba ella, mientras la escobilla se deslizaba con un sonido chirriante sobre el piso, arrastrando las gotas de agua sucia y el rastro de la jornada. Ser abuela a los 27 años, una abuela a la que la vida le ha arrancado su propia sangre para arrojarla a la soledad de este infierno de lujo, porque tu hija, tu propia carne, tu muchachita ingenua y soñadora, se dejó embaucar por las palabras dulces y las promesas vacías de un hombre sin entrañas, un desgraciado que la abandonó en la frontera como a un perro callejero, sin un peso en los bolsillos, sin un alma que la amparara, y que te dejó a ti, madre soltera convertida en abuela, la carga de dos nietos que no pidieron nacer en este mundo de penurias, dos boquitas inocentes que dependen de cada centavo que arrancas con el sudor de tu frente, con el ardor de tus rodillas, con el cloro que te carcome las manos. El nudo en su garganta se apretó aún más, una bola de desesperación que le impedía tragar. Le recordaba que cada gemido era un lujo que no podía permitirse, porque el lujo aquí se pagaba con la humillación, con el sacrificio, con el silencio, y cómo iba ella a alimentar a sus pequeños con la pensión de hambre que le daban, una burla, una migaja, Que apenas alcanzaba para el maíz y los frijoles más baratos, mientras aquí a su alrededor el hospital gastaba en aromaterapia y sillones de cuero italiano lo que ella no ganaría en un año de trabajo esclavo. Y sus manos, esas manos que habían tejido cestería en Chiapas, que habían abrazado a sus hermanos, que habían secado las lágrimas de su hija, ahora estaban agrietadas, quemadas, curtidas por el trabajo, transformadas en un mapa de su sufrimiento. Y cada arruga, cada cicatriz, era una historia de resistencia, de una mujer que se negaba a doblegarse por completo, aunque su cuerpo, mis amores, su cuerpo estuviera en constante rebelión, clamando por un descanso que nunca llegaba, por una tregua que el destino le negaba con una crueldad infinita.
Mis amores, se decía en voz baja, casi inaudible incluso para ella misma, mientras el vapor del agua mezclada con cloro le empañaba los ojos. Estos guantes amarillos de goma, que para otros serían un simple utensilio de limpieza, para mí son una corona de espinas, un escudo contra la infamia, porque me permiten seguir, me permiten limpiar la suciedad de este mundo sin que mi alma se ensucie por completo, me permiten mirar el reflejo de esta suite opulenta y saber que, aunque soy la que limpia, la que sirve, la que se arrodilla, mi dignidad vale más que todos los diamantes de sus relojes, que todos los ceros de sus cuentas bancarias, porque mi trabajo es honesto, es el pan de mis nietos, es la única herencia que puedo darles en esta vida que nos ha arrebatado todo, menos las ganas de seguir respirando, de seguir luchando por un mañana que aún se antoja lejano y esquivo. En este hospital privado VIP en Monterrey, Nuevo León, donde el lujo se come con cuchara de plata y la miseria se esconde debajo de la alfombra, mis amores, se desató una tormenta que nadie pudo detener, porque la vida, a veces, es un telar de contradicciones donde los hilos de oro y los hilos rotos se entrelazan de la manera más cruel, y así, como Lucero terminaba de pasar el trapeador, sintiendo el ardor del cloro en sus manos agrietadas, un ardor que le subía por los brazos hasta la nuca, como si le quemara el alma misma. El eco inconfundible de unos pasos descendiendo la gran escalera de mármol pulido empezó a resonar en el pasillo, un sonido que para cualquier otro oído sería una simple pisada, pero para ella, mis amores, era el tambor de guerra que anunciaba la llegada de su verdugo, un redoble seco, autoritario, que hacía vibrar el piso de resina epóxica blanca, ese mismo piso que Lucero acababa de dejar brillante como un espejo, y cada golpe de los tacones, un tap, 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 rítmico y potente, se clavaba directamente en el pecho de Lucero, un escalofrío helado que le recorría toda la espalda, desde la base de su columna vertebral hasta la coronilla, anunciando el terror inminente, el mismo terror que sentía la conejita cuando el halcón se cernía sobre ella en las montañas de Chiapas, en aquel pueblo tzotzil envuelto en niebla, donde las mujeres tejían su destino con sus propias manos, con la fibra de sus sueños y la resistencia de sus espíritus. Porque esos pasos, mis amores, no eran de cualquier persona, eran de Gabriela, la novia del patrón, una mujer menuda en estatura pero gigante en su maldad, y el sonido de sus botas Gucci de cuero italiano, cuyo valor de 30,000 pesos era una burla hiriente. Para el salario mensual de Lucero, resonaba como una sentencia, como si la dueña del mundo estuviera marchando hacia su esclava, cada gemido del cuero fino, cada roce de la suela contra el brillante mármol, cada clac que rebotaba en las paredes impecables de la suite presidencial. Era un recordatorio brutal de la abismal distancia que la separaba, una distancia que no solo se medía en dinero, sino en el abismo de sus almas, porque Lucero, arrodillada en el frío suelo, sintió cómo la sombra de Gabriela crecía, alargándose, devorando la poca luz que se filtraba por los ventanales con vista a la Sierra Madre, y un escalofrío le recorrió el cuerpo, no de frío sino de puro pánico. Un pánico que helaba la sangre en sus venas, un pánico que la hacía apretar los puños dentro de sus guantes amarillos de goma, aquellos humildes guantes que eran su única defensa. La respiración de Lucero se hizo superficial, un hilo apenas audible entre el zumbido constante de los equipos médicos y el latido desacompasado de su propio corazón, que parecía querer salir de su pecho, y el aire de la habitación se volvió denso, pesado, cargado con el perfume dulzón y empalagoso de Gabriela, una fragancia exclusiva que, en vez de agradarle, le revolvía el estómago. Un olor que se mezclaba con el eucalipto premium de la aromaterapia del hospital y el punzante cloro industrial, creando una mezcla nauseabunda que le irritaba las fosas nasales, como si cada bocanada de aire fuera un puñal oxidado directo a sus pulmones. Y entonces, la voz de terciopelo de Gabriela, una voz que para otros sonaría melódica y refinada. Para Lucero era un látigo silbante, un alambre de púas que rasgaba su piel. Pero miren nada más, la gata muerta de hambre todavía no termina, exclamó. Y sus palabras cayeron como ácido hirviente sobre el alma de Lucero, quemándola, corroyéndola por dentro. Eres una inútil, una piojosa, Lucero. Todavía no terminas de restregar este suelo. Parece que disfrutas arrastrándote como una culebra, como la basura que eres. ¿O es que el frío del mármol te gusta tanto que quieres quedarte ahí pegada como una garrapata? Y la risa burlona de Gabriela,
Un sonido agudo y cortante como vidrio roto rebotó en las paredes impolutas, hiriendo los tímpanos de Lucero. Cada sílaba, cada palabra, era un golpe directo a su ya maltrecha dignidad. Mis amores, una herida profunda que le dolía más que los callos de sus rodillas sobre el epóxico. Lucero sintió un temblor incontrolable nacer en sus manos. Aquellas manos ya agrietadas por el jabón y el trabajo, y sus dedos, aún enfundados en los guantes amarillos, se apretaron contra el mango del cepillo, un agarre desesperado que buscaba anclarla a la realidad, a la tarea que la mantenía a flote, mientras un nudo de amargura y rabia se le formaba en la garganta, tan apretado que le impedía respirar, le quemaba la faringe. Un fuego que quería ascender y transformarse en un grito, en una explosión de la verdad. No soy una garrapata, no soy basura, soy una mujer que trabaja honestamente para alimentar a sus hijos. Pero las palabras se quedaron atrapadas, prisioneras detrás de sus labios temblorosos. Mis amores, porque el peso de la responsabilidad, el recuerdo de sus nietos, pequeños e indefensos, el anhelo de sus caritas sonrientes esperando su regreso, era un ancla que la mantenía sumergida en el silencio, en la sumisión obligada, y sus ojos, velados por una capa de lágrimas no derramadas, se fijaron en las botas de Gabriela, un contraste tan doloroso que le oprimía el pecho. Aquellas botas Gucci, de cuero italiano reluciente, con costuras perfectas, con la insignia de la marca brillando con insolencia, un capricho de 30,000 pesos que valía más de 8 años de su miserable sueldo, mientras ella, Lucero, se arrodillaba con sus zapatos remendados con alambre, aquellos viejos zapatos que ya no tenían suela, que suelas había reparado con pedazos de plástico y cinta adhesiva, con hilos de alambre que arañaban su piel, porque tirarlos era como tirar la última prueba de que alguna vez había tenido un hogar, una vida digna y el olor del cuero nuevo de las botas de Gabriela, un aroma potente y caro, se mezclaba con el sudor frío que empezaba a correr por la espalda de Lucero, una sensación pegajosa y repugnante, como si la humillación la estuviera empapando hasta los huesos, y en su mente, la imagen de la aldea Tzotzil se desdibujaba, los tamales de chipilín envueltos en hoja de plátano, el aroma a tierra húmeda después de la lluvia, la voz de su madre cantando nanas, todo se borraba ante la crudeza de la realidad. La crudeza de un hospital do su vida valía menos que el lustre del calzado ajeno. Las palabras de Gabriela seguían cayendo sobre ella como pedradas. Muévete, igualada. Pareces tortuga y hueles a cloro barato mezclado con el sudor de tu pobreza. Una mezcla asquerosa que contamina el aire de este lugar, que es para gente decente, no para marginales como tú que vienen arrastrando su miseria por todos lados, como un rastro de mugre que no se puede limpiar ni con todo el desinfectante de este hospital. Y Lucero, mis amores, sintió como la bilis le subía por la garganta, un sabor amargo y metálico que amenazaba con ahogarla. Pero se lo tragó, lo reprimió con toda la fuerza que le quedaba, visualizando las caritas de sus nietos, sus pequeños rostros que dependían de su silencio, de su aguante, de su capacidad de no reaccionar ante la injusticia más flagrante, mis amores, porque en su corazón, que latía con la fuerza de 1000 guerreras tzotziles, quería gritar, quería levantar la cabeza y decir: «Señora, no soy una garrapata, no soy un animal, soy Lucero, una mujer que ha trabajado día y noche para que sus nietos no pasen el hambre que yo pasé, para que tengan un techo, para que tengan un futuro». Pero el miedo, ese frío y silencioso compañero que la seguía desde que su hija se fue y la abandonó con los niños, ese miedo que era un fantasma constante en su vida, le ataba la lengua, le sellaba los labios, le recordaba que un solo grito, una sola palabra fuera de lugar, podría significar la pérdida de este trabajo, este mísero sueldo de $3,000 que era, pese a todo, el único sustento que tenían sus pequeños, su única tabla de salvación en un mar de adversidad que parecía no tener fin. Y entonces el recuerdo de su hija, tan joven, tan ilusionada, que se fue con aquel hombre que la abandonó en la frontera, una herida abierta que seguía supurando en el alma de Lucero, la imagen de su propia madre, tejiendo en el telar de cintura bajo el sol de Chiapas, con las manos ásperas, pero el corazón firme, le dio una chispa de fortaleza. Una chispa que le permitió cerrar los ojos por un instante, apenas un parpadeo, y recordar el olor dulce y terroso de su aldea, el susurro del viento entre los pinos, el sabor de la libertad, de la dignidad que aún no le habían podido arrebatar del todo, a pesar de los insultos, a pesar del dolor lacerante de sus rodillas sobre el mármol glacial,
A pesar del contraste abismal entre sus zapatos remendados con alambre y las botas de cuero italiano de Gabriela, que parecían pisotear no solo el suelo, sino su alma misma. Mis amores, prepárense para agarrarse de las mechas porque aquí viene lo bueno, lo jugoso, lo que nos hace sentir que la vida, aunque te dé tremendas cachetadas, también te regala esos detalles que te devuelven la esperanza. ¡Ay, Lucero! Mi Lucero, y esa viborilla de Gabriela. Aquí es donde la sangre hierve, mis amores, donde las palabras se vuelven puñales y los corazones latiendo al compás de la rabia o del consuelo, porque esto es la vida misma, señoras y señores, contada con la sal y la pimienta que se merece. Lucero, todavía con el olor a cloro rancio aferrado a sus fosas nasales, ese que le arañaba la garganta cada vez que respiraba hondo, se levantó de rodillas con un gemido ahogado que ni ella misma se dio cuenta que soltó. El mármol blanco y pulido de las suites presidenciales, tan frío que le calaba hasta los huesos, reflejaba su figura cansada, diminuta bajo la inmensidad de la habitación que olía a riqueza estéril. Sus manos, mis amores, esas manos que habían amasado el barro de su tierra, que habían cuidado a sus nietos con la ternura de una flor, ahora estaban enrojecidas, agrietadas por el roce constante del trapo y el maldito cloro, y ardían como si las hubiera sumergido en brasas. ¡Ay, el ardor! Ese ardor que era como un lamento silencioso de su piel, de su alma. Estaba a punto de terminar de pulir los detalles finales del recibidor, esa zona donde se sentía la presencia del dinero, donde el aire mismo parecía más denso, más pesado, cuando su teléfono, un cacharro viejo que apenas vibraba, sonó con esa melodía desafinada que ella misma eligió para no olvidar nunca de dónde venía. Era Gabriela, la serpiente veneno de Gabriela, llamando desde la sala de estar, donde seguramente estaba sentada en esos sillones de cuero italiano, que parecían más cómodos que su propio camastro en el cuarto de enfermeras. Y con esa voz de pajarito cantor que escondía el veneno de la peor tarántula. «Ay, amiga, si vieras a la gata que tenemos aquí abajo», empezó Gabriela, con esa risita floja y burlesca que a Lucero le erizó hasta el último vello del cuerpo, porque sabía, ay, cómo sabía, que ella era la gata de la que hablaba, la inútil, la basura que se atrevía a pisar su mismo aire. Lucero apretó los puños dentro de sus guantes amarillos de goma, esos que para ella eran un escudo, un símbolo de que, a pesar de todo, ella se defendía, se protegía de la suciedad del mundo y de la crueldad de ciertas personas. Sí, la que limpia, la pobre diabla de Chiapas, continuó Gabriela, su voz subiendo el tono para que Lucero, aunque estuviera lejos, pudiera escuchar la humillación. Parece que se le pegó el polvo de los caminos, no sabe ni cómo agarrar un trapo, jaja. Y eso que le pagan una miseria, soltó una carcajada estridente, como el graznido de un cuervo, mientras Lucero se imaginaba la escena, a Gabriela con su té caro en la mano, haciendo gestos exagerados para sus amigas que seguramente escuchaban del otro lado, deleitándose con el sufrimiento ajeno, como buitres hambrientos esperando la carroña. Cada risa de Gabriela era como una pedrada en el pecho de Lucero. Cada insulto era una gota de ácido que le corroía el alma, dejándole un sabor amargo en la boca, un sabor a impotencia, a rabia contenida que le hacía temblar las rodillas, esas rodillas que ya dolían de por sí por la postura prolongada sobre el frío suelo, dolor que se mezclaba, ahora con el dolor de la humillación, de verse reducida a una burla, a un objeto de mofa para esa mujer vanidosa y cruel. ¡Ay, amiga! No sabes, parece una piojosa que se crió en la calle, con esos zapatos que se le desarman solos. Y aquí es donde Lucero sintió que el aire se le acababa. Los zapatos, mis amores, sus únicos compañeros en este infierno de mármol, sus zapatos remendados con alambre, que eran la prueba de su lucha, de su dignidad. Un recuerdo fugaz, como un relámpago en la noche oscura de su mente, la transportó de vuelta a su hogar, a la Ischerheit de su infancia en Chiapas. El sol tibio de la mañana se colaba por las rendijas de la choza, iluminando el telar de cintura de su madre. Su madre, con las manos curtidas por años de tejer los destinos de su familia, le decía una y otra vez, con una voz suave pero firme como la piedra: «Mi Lucero, el trabajo bien hecho es la corona del honrado. Nunca dejes que nadie te quite la dignidad, ni por un plato de frijoles ni por un palacio de oro. El sudor de tu frente es tuyo, y nadie tiene derecho a pisotearlo. Recuerda esto siempre, mija, la dignidad es lo último que se pierde, y el que te la arrebata es más miserable que tú».
Y esas palabras, mis amores, resonaban ahora en su cabeza como un mantra, como una armadura protectora contra el aguijón de Gabriela. Cerró los ojos con fuerza, tratando de aferrarse a esa lección, a esa brasa de fortaleza que su madre le había legado. Sintiendo el olor a tierra mojada después de la lluvia en su aldea Tzotzil, el aroma dulce y penetrante de las flores de izote que crecían silvestres en los caminos. Se imaginó de nuevo a su madre, con el rostro sereno bajo el sol de Chiapas, sus dedos ágiles moviendo los hilos de colores que se convertían en el futuro de su hogar, y una profunda gratitud la invadió por esas enseñanzas que valían más que todos los diamantes de Gabriela. El contraste era brutal, el frío mármol bajo sus rodillas, el áspero alambre de sus zapatos, la voz cruel de Gabriela en una llamada telefónica, frente a la calidez de su hogar, el amor incondicional de su madre, el sabor dulce de los tamales de chipilín envueltos en hoja de plátano, un sabor que le recordaba la abundancia simple y pura de su tierra. De repente, como un rayo de sol rompiendo las nubes grises, una pequeña figura apareció en el umbral de la puerta del salón. Era Renata, su nata, la pequeña que le robaba el corazón con su inocencia pura, con esos ojos grandes y curiosos que la miraban con una adoración que a Lucero le hacía olvidar el dolor, los insultos, todo. Nata, susurró Lucero, con la voz quebrándose por la emoción. La niña, sin dudarlo, corrió hacia ella, con esos pasitos torpes pero decididos, su vestido de burbujas color pastel flotando a su alrededor, y se abrazó a las piernas de Lucero con todas sus fuerzas, como si fuera un refugio, como si en esos brazos, en esa figura humilde, encontrara la paz y el amor que su corta vida a veces le negaba. Lucero se inclinó, tratando de no lastimarse más las rodillas, y rodeó a la pequeña con sus brazos agrietados pero firmes, sintiendo el calor de su cuerpecito, el latido acelerado de su corazón infantil contra el suyo. «Mi nata, mi amor», le susurró al oído, sintiendo cómo las lágrimas, esas lágrimas que había estado conteniendo con tanto esfuerzo, ahora se derramaban libremente. Pero eran lágrimas de alivio, de amor puro, de una conexión que ninguna fortuna podía comprar. El aroma dulce y floral del perfume caro de Gabriela, que impregnaba el aire de la suite como un recordatorio constante de la opulencia que la rodeaba, se desvaneció por un instante, eclipsado por el olor a inocencia y a jabón de bebé que emanaba de Renata. El sonido suave de los neumáticos de goma de los zapatos de Lucero, un sonido casi inaudible, se mezclaba con el delicado susurro de la tela del vestido de Renata, creando una sinfonía íntima y tierna en medio del silencio opresivo del hospital. Pero la paz, mis amores, dura poco cuando hay víboras acechando. En ese preciso instante, la voz chillona de Gabriela rompió la tregua, cargada de furia y veneno. Se acercó a pasos rápidos, el sonido seco y autoritario de sus botas Gucci de cuero italiano retumbando en los pasillos como tambores de guerra, anunciando el desastre. Tac, tac, tac. Cada golpe en el mármol era un puñetazo en el alma de Lucero. «Suéltala, inútil», gritó Gabriela, su rostro alargado contorsionado por el odio, sus ojos pequeños y negros brillando con una malicia deslumbrante. Se abalanzó sobre Renata, como un halcón sobre su presa, y con una fuerza sorprendente para su menuda figura, arrancó a la niña de los brazos de Lucero. «No toques a esa piojosa, Renata. Es una sucia, una ladrona». La voz de Gabriela era un látigo cruel que azotaba el aire, que golpeaba el corazón de Lucero con la ferocidad de un animal herido. Renata, sorprendida y asustada por la violencia repentina, empezó a sollozar desconsoladamente, su cuerpecito temblando entre los brazos de la mujer que la había separado de su consuelo. «No, mamá, no», gritaba la pequeña, pero Gabriela no le prestaba atención. Su única obsesión era alejar a la niña de Lucero, de esa basura a la que, según ella, nadie decente debía acercarse. Lucero se quedó petrificada. El dolor en sus rodillas se agravó, no por el frío del piso, sino por la impotencia, por la rabia que le quemaba las entrañas. Vio a Renata, a su pequeña nata, llorando descontroladamente, con el rostro enrojecido, el pelo revuelto, y sintió que el corazón se le encogía en el pecho, como si una mano helada se lo estuviera apretando hasta ahogarlo. «Déjala en paz», logró decir Lucero, su voz apenas un susurro ahogado por las lágrimas y la impotencia. Quería correr, quería defender a Renata, quería arrancarla de los brazos de esa bruja,
pero sus piernas parecían de plomo, atadas al suelo por la humillación, por el dolor de saber que, por más que luchara, por más que se esforzara, siempre habría alguien como Gabriela dispuesta a pisotearla, a destruirle hasta los pequeños momentos de felicidad que lograba atesorar. La pequeña Renata se retorcía entre los brazos de Gabriela, pidiendo a gritos a Lucero, con la angustia que solo un niño inocente puede sentir ante la crueldad desmedida de los adultos, y el sonido de sus sollozos se mezclaba con la risa burlona y despectiva de Gabriela, creando una cacofonía de dolor y maldad que resonaba en los opulentos pasillos del hospital, un eco sombrío del verdadero horror que se estaba gestando. En este hospital privado VIP en Monterrey, Nuevo León, donde el lujo se come con cuchara de plata y la miseria se esconde debajo de la alfombra, mis amores, se desató una tormenta que nadie pudo detener, porque mientras los gritos infantiles de Renata aún resonaban como el último lamento de una inocencia quebrada, y las risas heladas de Gabriela rebotaban en las paredes de mármol pulido, Lucero, con el corazón encogido por la impotencia, por el punzante aguijón de cada palabra hiriente, se vio obligada a girar sobre sus talones, sus zapatos remendados con alambre que crujían apenas, casi imperceptibles sobre el brillo glacial de los pisos de resina epóxica, y se encaminó hacia la cocina. Un refugio momentáneo donde el tintineo de los cubiertos y el vapor de los guisos podían ahogar, aunque fuera por un instante, el eco de la crueldad que acababa de presenciar. Sus manos, ya agrietadas por el cloro y el esfuerzo constante, temblaban sin control mientras las apretaba contra sus muslos, intentando contener un sollozo que se le atascaba en la garganta, sintiendo cómo la sangre le martilleaba en las sienes, un tambor sordo de angustia que le recordaba la injusticia de su destino, el frío implacable de una vida donde la bondad era siempre castigada y la maldad, por desgracia, solía salir victoriosa, dejando a su paso solo un rastro de cenizas y corazones rotos. Pero la sombra, mis amores, la sombra de la villana no desaparecía con la ausencia de su víctima. Al contrario, se hacía más densa, más oscura, mientras Gabriela, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, una mueca fría y calculada que distorsionaba sus delicados rasgos, observaba la espalda de Lucero desaparecer por el umbral de la cocina y el sonido ya lejano de sus pasos cansados. Sus botas Gucci de cuero italiano, valen más de 30,000 pesos, no emitían el mismo rugido de guerra de antes, sino un compás más lento, más sigiloso, casi como el acecho de una pantera antes de abalanzarse sobre su presa, un sonido que solo ella podía escuchar en su cabeza, una melodía de poder y venganza que la llenaba de una satisfacción perversa, de un placer oscuro que le quemaba las entrañas. Se permitió un instante para saborear el resentimiento, para dejar que la bilis de sus celos y su profunda inseguridad se le subiera hasta la garganta, un líquido amargo que la hacía sentir fuerte, invencible, mientras miraba a Renata, que aún hipaba quedamente, aferrándose a la pierna de su madre, su pequeño rostro manchado de lágrimas y mocos, y el leve asco que sintió al ver la debilidad de la niña solo reforzó su resolve, empujándola a completar su plan macabro. Desgraciada, piojosa, marginal. Pensou com um veneno que lhe nublava a vista. Como te atreves a que uma niña como Renata te adore, a que Don Maximiliano te mire com essa espécie de respeto que nunca me dará a mim, que soy su prometida, su mujer, la que deveria ser la dueña absoluta de todo su mundo? El resentimiento de Gabriela, mis amores, venía de muy hondo, de un pozo cenagoso de inseguridades que la roían desde la infancia, a pesar de su fortuna y su linaje. Recordó con una punzada que no era dolor sino más bien una cicatriz vieja que a veces palpitaba, como en los exclusivos colegios suizos, las hijas de los magnates petroleros y los banqueros de la vieja guardia la miraban por encima del hombro, susurrando entre dientes sobre los nuevos ricos, sobre la fortuna de su padre que no tenía la misma. Pátina de historia ni el mismo abolengo, y como ese desprecio sutil, ese murmullo constante de «no eres una de nosotras», la había perseguido como una sombra invisible. Veía en Lucero esa misma amenaza, pero invertida. La empleada doméstica, la gata muerta de hambre de Chiapas, con su dignidad callada, con esos zapatos remendados con alambre que eran el símbolo de su resistencia, representaba una especie de pureza que a Gabriela le resultaba incomprensible, insoportable, una pureza que Don Maximiliano, el hombre que había lustrado zapatos y que valoraba la honestidad por encima de todo, parecía ver y apreciar, y eso, mis amores, era un insulto personal, una afrenta directa a su propia valía, a su propia existencia. ¿Qué puede tener esa basura, esa corriente,
que yo no tenga? Se preguntó, y la respuesta siempre era la misma. Nada, absolutamente nada, excepto esa maldita inocencia, esa aura de sacrificio que la hacía parecer una santa y que la volvía tan peligrosa a sus ojos. Había que aplastarla, borrarla del mapa, hacer que pagara por atreverse a existir en el mismo plano que ella, por atreverse a ser un punto de luz en la oscuridad que Gabriela cultivaba con tanto esmero. Con la cabeza bien alta, su melena castaña balanceándose con cada uno de esos pasos de depredadora, Gabriela se dirigió hacia el sector de lavandería y limpieza, un área del hospital que, a pesar de estar dentro de la opulencia del edificio, tenía un aire más funcional, más despojado, donde el brillo del mármol se atenuaba ligeramente y el aroma desinfectante se intensificaba, mezclándose con el olor a detergente y el leve rastro de sudor humano que siempre se pegaba a los cuartos de servicio, una prueba palpable de la ardua labor que allí se realizaba día tras día. Sus tacones de aguja, mis amores, ya no sonaban como tambores de guerra, sino como las campanadas fúnebres de un juicio silencioso, un clac, clac, clac resonante que parecía advertir a cada partícula de polvo de su presencia, a cada hilo de telaraña de su propósito inquebrantable. Se deslizó por un pasillo secundario, uno de esos que los visitantes jamás veían, con paredes de un blanco más austero y luces fluorescentes que parpadeaban con un leve zumbido, un contraste brutal con la suite presidencial que dejaba atrás, pero que a ella no le importaba en lo más mínimo, pues su objetivo estaba fijo, inamovible, como una estrella maligna en la noche. Abrió con un leve empujón la puerta del diminuto cuarto de servicio que Lucero utilizaba para guardar sus pocas pertenencias. Un espacio tan reducido que apenas cabía un estante desvencijado donde colgaba un uniforme planchado con esmero, y donde, en el rincón más escondido, reposaba el bolso de lona raído de la empleada, su único baúl de tesoros. Su única conexión tangible con una vida que se le escapaba entre los dedos. El olor en el cuartito era una mezcla agridulce de lejía, de ropa limpia y de algo más indefinible. Algo parecido a la tierra mojada o a las hierbas secas, un aroma que evocaba mundos lejanos, de montañas y pueblos olvidados, y que Gabriela, con su nariz refinada, percibió con una mueca de disgusto. Sus finos dedos, adornados con anillos de diamantes que destellaban con cada movimiento, se posaron sobre el tejido vasto del bolso de lona, sintiendo la aspereza de sus fibras, el desgaste de años de uso, un contraste brutal con la suavidad sedosa de sus propias carteras de diseñador, con la piel impoluta de sus guantes de napa. Los bordes estaban deshilachados, revelando la pobreza de los materiales. Los hilos sueltos que colgaban como lágrimas silenciosas de una vida marcada por la escasez. Lo abrió con una facilidad asombrosa, casi sin hacer ruido, y sus ojos, fríos y calculadores, examinaron el contenido, cada objeto una puñalada silenciosa de desprecio y, a la vez, de una extraña envidia que no se atrevía a reconocer. Había un puñado de monedas de baja denominación, unas cuantas de 5 torpesos, otras de $10, unas cuantas de 2 pesos, que tintinearon suavemente al ser apenas movidas, su sonido metálico una banda sonora de subsistencia, una sinfonía de lo apenas suficiente para comer, para sobrevivir un día más. Un pequeño rosario de cuentas de madera, desgastadas por incontables rezos, con un crucifijo de metal opaco que parecía absorber la poca luz del cuarto. Su tacto suave y cálido en contraste con el frío metálico de las monedas, una promesa de fe y consuelo en un mundo cruel, reposaba junto a un pequeño envoltorio de plástico donde guardaba unos cuantos tamales de chipilín envueltos en hoja de plátano, un recuerdo de su hogar, de la aldea Tzotzil rodeada de montañas de niebla donde las mujeres tejían su destino en telares de cintura y cuyo olor dulce y terroso se desprendía levemente, un olor que a Gabriela le pareció primitivo, rural. Y allí, mis amores, entre esos objetos humildes, Lucero guardaba con celo el más preciado de sus tesoros, una fotografía desgastada, con los bordes doblados y el color ya desvanecido por el tiempo y el cariño. Una imagen que mostraba a su hija, la que se fue con ese hombre que la abandonó en la frontera, y a sus 2 pequeños nietos, los que ahora dependían de ella, de sus manos agrietadas, de su lucha diaria por un poco de pan. Gabriela tomó la foto entre sus dedos, sus uñas perfectas presionando sin piedad el rostro de los niños, y una mueca de desprecio se dibujó en sus labios. Una risa silenciosa que le quemó la garganta, sintiendo el leve crujido del papel viejo. «Basura igualada», murmuró, sus palabras cayendo como ácido sobre la imagen de la familia,
Tu patética vida y tu patético amor por estas criaturas no son nada frente a mi poder. De su muñeca izquierda, con un movimiento lento y deliberado, como si estuviera realizando un ritual sagrado de destrucción, se desabrochó su reloj, un Rolex Datejus de oro blanco con diamantes incrustados, una joya cuyo valor ascendía a la escalofriante cifra de 2.000 pesos, una cantidad que representaba años de vida, el sustento de cientos, de familias como la de Lucero. El metal frío y liso se deslizó por su piel con una suavidad obscena. El peso de los diamantes una presión mínima en la palma de su mano. Un recordatorio constante de su estatus, de su riqueza, de lo fácil que le resultaba manipular la realidad con un simple gesto. El brillo de los diamantes, mis amores, danzaba a la luz tenue del cuartito, como pequeñas estrellas malignas que presagiaban la catástrofe. Con una precisión milimétrica, con una calma espeluznante que helaría la sangre a cualquiera, Gabriela hundió el Rolex en lo más profundo del bolso viejo de la empleada, empujándolo con la punta de sus dedos, asegurándose de que quedara bien oculto entre el envoltorio de los tamales y el fondo de tela, en un lugar donde no pudiera ser descubierto. A simple vista, donde pareciera que llevaba días, semanas, esperando a ser encontrado, el metal hizo un roce casi inaudible contra el tejido, un sonido tan sutil que solo ella, con su oído agudizado por la maldad, pudo percibir una nota victoriosa en la sinfonía de su venganza. Cerró el bolso con la misma delicadeza con la que lo había abierto, alisando el tejido, volviendo a colocarlo en su sitio, como si nada hubiera pasado, como si el veneno no hubiera sido inyectado con una frialdad quirúrgica en la vida de una mujer inocente. Un escalofrío de deleite le recorrió la espalda, una sensación de poder absoluto que la hizo sentir casi invencible. Una diosa de la destrucción capaz de moldear el destino de los demás con la sola voluntad de su capricho. Al salir del cuartito, mis amores, Gabriela no emitió ni un solo sonido con sus botas. Sus pasos eran ahora ligeros, casi etéreos, como si flotara sobre el suelo. Su sonrisa de satisfacción perversa se extendía por sus labios, revelando unos dientes blancos y perfectos que parecían los colmillos de una serpiente. Se detuvo un momento en el pasillo, su reflejo apenas visible en el brillo de las baldosas pulidas, y sus dedos se elevaron, con una gracia ensayada, para acomodarse un mechón de su melena, un gesto de coquetería vacía, de seguridad absoluta, como si en ese instante no hubiera hecho más que retocar su maquillaje, y no, en realidad, sembrado la semilla de la destrucción en la vida de una pobre gata muerta de hambre. El perfume de eucalipto premium, una fragancia que se esparcía por los pasillos del hospital, se mezclaba ahora en su aura con un dejo de triunfo, de victoria inminente, un aroma que para ella era más dulce que cualquier flor, más embriagador que cualquier vino. Su corazón, mis amores, latía con un ritmo acelerado, pero no por nerviosismo, sino por la pura adrenalina de la maldad consumada, la anticipación de ver a Lucero humillada, aplastada bajo el peso de una acusación de la que no podría escapar. Esta piojosa, esta desgraciada tenía que aprender su lugar, pensaba Gabriela, mientras el eco de sus propios pensamientos resonaba en su cabeza. ¿Cómo se atreve a que Maximiliano la trate con esa consideración, esa mirada de aprecio que nunca me da a mí? Siempre con su bondad, con su aire de víctima, con esa mirada de perra apaleada que a él tanto parece conmover. Pero no a mí. A mí no me engaña esa fachada de santa. Es solo una muerta de hambre que busca escalar, una igualada que quiere lo que no le pertenece, que cree que puede conmover al patrón con sus historias de miseria y sus zapatos rotos. Un flashback, veloz como un rayo, cruzó por su mente. Ella, de niña, en una fiesta de cumpleaños en la casa de una compañera de colegio, la hija de un ministro, donde el pastel era una torre de 3 pisos y los regalos se amontonaban hasta el techo. Y ella, Gabriela, con un vestido nuevo pero no de marca, se sentía pequeña, insignificante, mientras la madre de la anfitriona la miraba con una frialdad que perforaba el alma, la hacía sentir sucia, como si tuviera barro en los zapatos. Esa sensación, esa humillación, nunca la había abandonado, y ahora, en Lucero, veía un reflejo de su propia inseguridad, una amenaza latente de que alguien más, alguien inferior, pudiera robarle el protagonismo, el afecto, la mirada de admiración que tanto ansiaba. Maximiliano es mío, se dijo con una ferocidad que le contrajo el estómago. Y nadie, absolutamente nadie,
y menos una gata marginal como tú, va a interponerse entre nosotros ni a opacarme con tu falsa humildad, con tu maldita dignidad. La idea de ver el rostro de Lucero, desfigurado por el terror, por la vergüenza, le producía un éxtasis casi orgásmico, una sed de venganza que solo el llanto y la destrucción de la otra podría apaciguar. Se alisó el vestido de seda, que valía lo que Lucero ganaba en un año, y el tejido frío y suave le dio una sensación de poder, de control absoluto. Mientras tanto, mis amores, en la cocina impoluta del hospital, donde el olor a cloro se mezclaba con el de café recién hecho y el hervor de alguna sopa, Lucero, ajena por completo a la red de maldad que se tejía a sus espaldas, se dedicaba a sus labores con la dedicación de siempre, con la misma meticulosidad que ponía en cada tarea, por humilde que fuera. Sus manos, protegidas por los guantes amarillos de goma, ese símbolo de su dignidad y su resistencia, que se ajustaban firmemente a sus muñecas, se movían con agilidad entre los sartenes de acero inoxidable y las ollas humeantes, preparando el desayuno para los pocos pacientes que ya empezaban a despertar y el personal madrugador del hospital. El vapor caliente del café le subía a la cara, reconfortante, y el aroma amargo le despejaba un poco la mente, distrayéndola del dolor punzante en su pecho que la había acompañado desde la confrontación con Gabriela. El tintineo suave de las tazas al colocarlas en las bandejas, el murmullo de la cafetera, el leve crepitar del aceite en un sartén donde preparaba unos huevos, todos esos sonidos cotidianos eran un bálsamo para su alma, un refugio sonoro que la alejaba, por un momento, de la crueldad del mundo exterior. No había rastro de sospecha en sus ojos cansados, ni sombra de la tormenta que se avecinaba. Su mente estaba ocupada en el cálculo de cuánto le alcanzaría su raquítico sueldo de 3,000 pesos para comprar las medicinas de sus nietos, para asegurarles un plato de frijoles, para remendar una vez más esos zapatos que eran la última reliquia de su padre, y su corazón, ingenuo y puro, solo albergaba la esperanza de que el día terminara sin más sobresaltos, sin más humillaciones, sin más lágrimas silenciosas, sin saber que el veneno ya estaba inoculado, esperando el momento preciso para estallar y consumir todo lo que ella tanto amaba. En este hospital privado VIP en Monterrey, Nuevo León, donde el lujo se come con cuchara de plata y la miseria se esconde debajo de la alfombra, mis amores, se desató una tormenta que nadie pudo detener, porque de repente, un grito desgarrador, tan afilado como el cuchillo más fino, se rasgó el aire impoluto de la cocina de la suite presidencial. Y la voz de Gabriela, antes melodiosa en su crueldad, ahora vibraba con una histeria gutural que heló la sangre en las venas de todos los presentes. Me han robado mi Rolex Datejust. Mi Rolex Datejust de oro blanco con diamantes de 200,000 pesos. Mis amores, se ha esfumado como el agua entre los dedos. Chilló con una teatralidad que habría ganado un Oscar a la mejor villana. Y en ese instante, el olor a eucalipto premium que flotaba por los pasillos se mezcló con el hedor de la angustia colectiva. Un aroma acre que se pegó a la garganta de Lucero, forzándola a tragar saliva con dificultad, su corazón latiéndole como un tambor desbocado dentro. De su pecho un presagio sombrío que le erizó la piel y le hizo sentir el frío metálico de la desesperación, calándosele hasta los huesos, mientras el guante de hule amarillo que protegía sus manos de las quemaduras del cloro ahora parecía pesarle como una lápida, una carga insoportable que amplificaba la sensación de irrealidad en cada fibra de su ser. El eco de la voz de Gabriela se disolvió en un silencio que pesaba como una losa de mármol helado, un silencio sepulcral que envolvía cada rincón de la suite, y el personal, mis amores, todos esos hombres y mujeres con sus uniformes impecables, sus caras antes relajadas por la rutina cotidiana, se congelaron en sus puestos, como estatuas petrificadas en medio de un acto sacrílego, las tazas de café suspendidas en el aire, los paños de limpieza inmovilizados a mitad de un pulido, cada uno de ellos sintiendo el escalofrío que les recorría la espalda, el miedo reflejado en sus ojos, grandes y desorbitados, buscando respuestas en el vacío, intentando adivinar el origen de aquella catástrofe que acababa de estrellarse sin previo aviso, y la luz fría de los LEDs del pasillo, que antes brillaba con una pulcritud aséptica, ahora parecía proyectar sombras alargadas, distorsionando las facciones de todos, haciendo que cada rostro pareciera el de un espectro, un presagio de la tragedia que se cernía sobre ellos, mientras el pitido constante del monitor cardíaco de don Maximiliano desde la suite, antes un sonido monótono y tranquilizador, ahora sonaba como el tic-tac de una bomba a punto de estallar,
marcando el ritmo de la angustia que invadía el ambiente, sus nervios a flor de piel. Cada respiración de ellos era un jadeo ahogado en el pánico, y el aire se hizo tan tenso que era casi imposible de respirar, pesado con la tensión y el temor de lo desconocido. Entonces, mis amores, como una serpiente venenosa que emerge de la maleza para atacar a su presa, la mirada gélida de Gabriela se fijó en Lucero, una condena silenciosa que se clavó en el alma de la pobre mujer, y su voz, ahora un veneno concentrado, se elevó de nuevo, rasgando el silencio con una acusación que resonó como un trueno en el firmamento de la cocina. Tú, gata muerta de hambre, tú eres la única que ha estado aquí, revoloteando como una mosca de la basura por esta suite. Tú, piojosa, eres la ladrona que se ha apoderado de lo que no es tuyo. Gritó, y esas palabras cayeron sobre Lucero como una lluvia de ácido, quemando su piel, calcinando su dignidad, haciéndola sentir el ardor en cada poro de su cuerpo, la humillación pública, la vergüenza de ser señalada con el dedo, de ser el centro de todas las miradas inquisidoras de los demás empleados, que ahora la observaban con una mezcla de curiosidad, lástima y un velado juicio, sus murmullos como abejas venenosas zumbando a su alrededor, mientras ella sentía cómo el frío del suelo de resina epóxica se le traspasaba a través de las suelas de sus zapatos remendados con alambre, un frío que se le metía por los huesos, helándole el alma, y su memoria, traicionera y cruel, la llevó de vuelta a Chiapas, a esa aldea tzotzil rodeada de montañas de niebla, donde una vez fue acusada de robar un puñado de maíz de la milpa de un vecino, la misma sensación de impotencia, el mismo nudo de angustia apretándole el pecho, el olor a leña quemada y a tierra mojada de aquellos recuerdos, ahora entrelazándose con el penetrante aroma a cloro. Y el dulce perfume de eucalipto del hospital, creando una sinfonía olfativa de desesperación que la ahogaba, mis amores, la ahogaba sin piedad. El temblor de Lucero se hizo incontrolable, comenzando en las puntas de sus dedos, extendiéndose por sus brazos, ascendiendo por su espalda hasta sacudirle todo el cuerpo, un escalofrío que no provenía del frío sino del terror. Y sus manos, dentro de esos guantes amarillos de hule que eran su escudo contra la aspereza del mundo, ahora vibraban. Como hojas al viento, impotentes, incapaces de detener la avalancha de injusticia que se le venía encima. Y las lágrimas, mis amores, esas lágrimas calientes y saladas que había estado conteniendo con tanta fuerza, con tanta dignidad durante toda la mañana, ahora pugnaban por escapar de sus ojos hinchados, quemándole los párpados, amenazando con desbordarse, mientras el nudo en su garganta se apretaba aún más, robándole el aliento, dejándola sin voz, solo un susurro ahogado que apenas logró salir de sus labios agrietados. No, por favor, yo no fui. Juro por lo más sagrado que no he tocado nada. Soy inocente, imploró, su voz rota, un lamento lastimero que se perdió en la inmensidad de la cocina de mármol, inaudible para el corazón endurecido de Gabriela. Y cada palabra que pronunciaba se sentía como una punzada de dolor, una humillación extra, mientras el sabor amargo de la injusticia se le mezclaba con el regusto a cloro que ya sentía en la boca. Una combinación nauseabunda que le revolvía el estómago y le hacía temblar hasta la última célula de su cuerpo, sus rodillas, esas rodillas acostumbradas al dolor de estar de rodillas sobre el frío mármol. Ahora sentían una debilidad que no era física, sino del alma, una flaqueza que amenazaba con derrumbarla, hacerla caer allí mismo, mis amores, sobre el suelo que había limpiado con tanto esmero, con tanta dedicación, con la esperanza de que su trabajo honesto le diera algo de paz, algo de pan para sus nietos. No mientas, basura. Tu inocencia es tan falsa como los dientes de una serpiente. Escupió Gabriela, su voz un látigo de terciopelo que crepitaba en el aire. Traigan sus porquerías, sus trapos viejos, su cartera de piojosa. Vamos a ver qué más se ha robado esta desgraciada. Ordenó con una autoridad que no admitía objeciones. Y al instante, un joven camillero, mis amores, un muchacho con el rostro pálido y los ojos llenos de aprensión, se acercó al cuarto de limpieza donde Lucero guardaba sus humildes pertenencias, regresando segundos después con un bolso viejo y descolorido, de tela raída, con hilos sueltos y un olor a jabón barato y a humedad que contrastaba grotescamente con el aroma a eucalipto premium del hospital, ese bolso que Lucero había cosido ella misma con retazos de tela que le habían regalado, un bolso que era su único tesoro, su refugio para las pocas monedas que ganaba, y el joven lo sujetaba con la punta de los dedos, como si fuera un objeto contaminado, indigno de ser tocado,
su mirada esquiva, sin atreverse a cruzarla con la de Lucero, que observaba la escena con los ojos desorbitados, como si presenciara su propia ejecución. Cada movimiento del muchacho, cada fibra de la tela sucia de su bolso, era una puñalada directa a su corazón, una confirmación de que su miseria, su pobreza, ahora era su sentencia, su condena en la corte de la injusticia. Con un gesto de desprecio que hizo revolverse el estómago a Lucero, Gabriela arrebató el bolso de las manos temblorosas del camillero y lo volcó sin miramientos sobre la superficie inmaculada de la mesa de mármol blanco. Mis amores, esa mesa pulcra y fría que servía para apoyar las revistas de alta costura, los jarrones de cristal de Murano, ahora profanada por la exposición de la miseria más absoluta, y los escasos y patéticos objetos de Lucero cayeron con un suspiro ahogado, un pequeño montoncito de vergüenza y necesidad. Una tortilla de maíz fría y medio comida, envuelta en una servilleta de papel ya arrugada, un peine de madera desgastado, con algunos dientes rotos, una pequeña bolsita de plástico con unas cuantas monedas, el fruto de sus últimos ahorros para las medicinas de sus nietos, una fotografía descolorida de sus dos pequeños, sonriendo con una inocencia que le partió el alma, un pañuelo de tela, bordado a mano con hilos azules y rojos, un recuerdo de su madre de Chiapas, y el olor de todo aquello, una mezcla de humedad, de comida simple y de esperanza rota, se esparció por el aire, una bofetada sensorial a la opulencia circundante, y el corazón de Lucero se encogió hasta hacerse una bolita de dolor, viendo su intimidad, su dignidad, pisoteada sin piedad, exhibida ante los ojos curiosos y juiciosos de todos, como si cada uno de esos objetos fuera una prueba de culpabilidad, de su condición de marginal, de su existencia como basura. Y entonces, mis amores, en medio de la patética exhibición de su pobreza, como una serpiente que emerge de entre los escombros para morder, un brillo metálico y frío atrapó la luz, un destello deslumbrante de oro y diamantes que no pertenecía a ese universo de necesidades, y el objeto, el maléfico objeto que sellaría su destino, rodó de entre el pañuelo bordado, como si hubiera sido incubado allí, como si fuera el fruto podrido de su alma, cayendo sobre el reluciente mármol con un sonido metálico y seco, que sonó como una sentencia de muerte en el silencio abrupto que se había apoderado de la estancia. Un silencio sepulcral que perforaba los tímpanos, más pesado que el plomo, más opresivo que cualquier grito, y el Rolex d'Atejus de oro blanco con diamantes de 200,000 pesos, mis amores, brillaba con una luz obscena, una joya fría y cruel que parecía reírse de la desgracia de Lucero, una pieza de relojería que valía más que toda su vida, más que las vidas de sus nietos, más que su aldea entera en Chiapas, y la pobre Lucero sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. Su garganta se cerró por completo, un sollozo ahogado escapó de sus labios, sus ojos se llenaron de horror, el mundo giró violentamente a su alrededor, una espiral de terror y traición, y el frío del mármol, que antes solo le llegaba a las rodillas, ahora se le metía por cada poro, congelándole el alma, sintiendo cómo la sangre se le helaba en las venas, su mente gritando un no. No puede ser, que nunca salió de sus labios, ese grito mudo que ahora resonaba en los pasillos de su propia desesperación, una agonía interna que eclipsaba cualquier dolor físico, cualquier herida, cualquier humillación que hubiera soportado antes. El silencio se rompió con un sonido seco, un chasquido violento que resonó en la pulcra cocina, y la mano de Gabriela, adornada con anillos de diamantes que brillaban como estrellas asesinas, se estrelló contra la mejilla de Lucero con una fuerza brutal. Mis amores, un golpe tan fuerte que hizo que la cabeza de la pobre mujer se ladea con un movimiento antinatural, el impacto resonando en sus oídos como un tambor de guerra, una explosión de dolor que le hizo ver estrellas, y un ardor abrasador se extendió por su rostro, como si le hubieran aplicado un hierro candente, el sabor metálico de la sangre llenándole la boca, mezclándose con el regusto a cloro y a la amargura de sus propias lágrimas que ahora se desbordaban sin control, calientes y saladas, quemándole la piel, mientras la palma de la mano de Gabriela dejaba una marca roja e incandescente sobre su mejilla morena, una marca de la humillación más profunda, la herida que atravesaba su carne para clavarse directamente en su alma, y la voz de Gabriela, ahora un siseo venenoso cerca de su oído. Ladrona. Miserable. Te dije que no te atrevieras, gata igualada. Basura. Ahora pagarás por esto, piojosa. Y esas palabras, mis amores, esas palabras cayeron sobre Lucero como puñales, perforándole cada fibra de su ser,
hiriéndola más que el golpe físico, más que la sangre, más que el dolor, porque despojaban de todo lo que le quedaba, de su última pizca de dignidad, de su fe en la justicia, de su esperanza. El cuerpo de Lucero se desplomó, sus rodillas cediendo bajo el peso insoportable de la injusticia, el frío del mármol subiendo para abrazarla. El ardor del cloro en sus manos ahora trivial, casi imperceptible, frente a la quemadura de la humillación, y el mundo entero de Lucero se derrumbaba a sus pies. Cada pedazo de su existencia se hacía añicos, dejando solo el eco de la crueldad, el sabor de la sangre y la absoluta desolación. Mis amores, la desolación más profunda. En esta hospital privado VIP en Monterrey, Nuevo León, donde el lujo se come con cuchara de plata y la miseria se esconde debajo de la alfombra, mis amores, se desató una tormenta que nadie pudo detener, porque esas palabras crueles habían dejado a Lucero hecha pedazos. Su cuerpo temblaba con espasmos incontrolables, mientras sus rodillas, ya endurecidas por años de golpes contra pisos implacables, se hundían en el frío cortante del epóxico blanco, que ahora reflejaba su rostro desfigurado por el llanto, sus ojos hinchados de una tristeza tan profunda que parecía absorber toda la luz de la opulenta suite, y sus manos, esas manos que conocían la textura de la suciedad y la aspereza del estropajo que aún ardían con el residual del cloro industrial, ahora se aferraban a sus propios zapatos remendados con alambre. Un intento desesperado de ocultar la vergüenza, de bloquear la mirada acusadora de la gata, esa y el silencio cómplice de los otros empleados que eran como estatuas de sal, incapaces de moverse, de hablar, de defenderla. Mientras el sabor amargo de la humillación se le pegaba a la garganta como un nudo de alambre espinoso que le impedía respirar, cada bocanada de aire era un tormento, un recordatorio de que no había escape, de que estaba atrapada en esa jaula de lujo y crueldad. Sus sollozos eran roncos, quelantes, como el lamento de un animal herido que sabe que su final está cerca, mis amores. Y detrás de la pesada cortina de terciopelo que enmarcaba el inmenso ventanal con vista a la Sierra Madre, donde el sol de la mañana apenas comenzaba a pintar de oro las cumbres lejanas, se encontraba la pequeña Renata, sus dedos diminutos aferrados a la tela rica, el color rubí de la cortina absorbido por el pánico que le helaba la sangre, sus ojitos grandes, antes llenos de la magia de sus mundos inventados, ahora inundados de lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas sonrosadas, dejando un rastro frío y pegajoso. El sonido seco del Rolex cayendo sobre la mesa resonó en su pequeña mente como el estallido de un trueno. Y la voz de terciopelo de la bruja, la gata de Gabriela, se había transformado en un grito estridente que perforaba sus tímpanos. Ladrona, resonando una y otra vez, golpeando su pecho, haciendo temblar su corazón como un colibrí atrapado, porque ella, la pequeña Renata, mis amores, lo había visto todo, cada movimiento meticuloso y perverso de esa mujer, la forma en que sus dedos largos y esbeltos, adornados con anillos de diamantes, que centelleaban con una frialdad perversa, habían deslizado el objeto brillante en la bolsa de lona remendada de su nata, de Lucero, su única Lucero, la única persona en todo ese inmenso y frío mundo de mármol y silencios que realmente la entendía, que le contaba cuentos con voz suave y melodiosa, que le tejía fantasías de colores y números que solo ella podía ver. Y ahora, esa misma nata estaba en el suelo, llorando, humillada, y el miedo se apoderó de Renata, un miedo tan grande que sentía que su pequeño cuerpo se iba a desintegrar, un miedo a las consecuencias de lo que había atestiguado, a la ira de esa mujer venenosa, a la desolación de no poder proteger a Lucero, a la inmensidad de la injusticia que se desplegaba ante sus ojos inocentes. El olor a desinfectante mezclado con el eucalipto premium, que antes le resultaba reconfortante, ahora le provocaba náuseas, y el frío del piso de resina, que antes le parecía un lienzo para sus juegos imaginarios, se sentía como una amenaza latente bajo sus pequeños pies. A la policía ahora mismo. Tronó la voz de Gabriela, mis amores, una voz que ahora no tenía rastros de terciopelo, sino que era puro azufre y veneno. Sus botas Gucci de cuero italiano, que habían sido tambores de guerra en su ascenso al poder, ahora repiqueteaban con una furia desquiciada mientras se movía por la suite, su figura menuda pero letal proyectando una sombra. Grotesca sobre la forma encogida de Lucero. No voy a permitir que una mugrosa igualada, una basura de la calle, una piojosa, robe dentro de la casa de mi don Maximiliano. Imagínense el escándalo, la deshonra, exclamó,
con una teatralidad que pretendía impresionar a los otros empleados, que seguían petrificados, sus rostros pálidos, sus ojos clavados en el suelo, temerosos de cruzar la mirada con la furia de Gabriela, sabiendo que cualquier intento de defensa sería inútil, que solo les traería la misma desgracia, y el silencio en la suite era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo, solo roto por el pitido monótono del monitor cardíaco en la habitación de don Maximiliano, y los jadeos ahogados de Lucero, que resonaban como un eco de su propia desesperación. Gabriela sacó su teléfono de oro rosado, sus uñas postizas, largas y puntiagudas, marcando los números con una prisa cruel, su sonrisa maquiavélica al ver la desesperación de Lucero, su corazón latiendo con la satisfacción de quien ha logrado su cometido, de quien ha aplastado a la mosca que osó posarse en su pastel, y las palabras que salían de su boca eran una cascada de acusaciones, de mentiras, de odio puro, mientras describía a la policía la escena inventada, la ladrona que había sido descubierta infraganti, sin piedad, sin un ápice de remordimiento, la gata desgraciada gozando cada segundo de la tortura de Lucero. Lucero, mis amores, se sentía como si le hubieran arrancado el alma con las propias manos. Sus zapatos remendados con alambre. Esos zapatos que eran su último anclaje a una vida donde alguna vez tuvo un hogar, que simbolizaban cada paso de dolor y resistencia. Ahora los apretaba contra su rostro, la suela gastada y remendada con hilos de cobre y cinta aislante, una textura áspera y familiar, se mezclaba con el salado de sus lágrimas que no cesaban de brotar, quemando la piel agrietada de sus manos, esas manos que ahora estaban más que agrietadas, desolladas por el cloro, por la vida, por la humillación y el recuerdo de su aldea Tzotzil, allá en Chiapas, donde las montañas de niebla parecían tocar el cielo y las mujeres tejían su destino en telares de cintura con hilos de colores vibrantes. Ese recuerdo, que antes era un bálsamo para su alma, ahora se sentía como un tormento, una burla cruel de una felicidad que le había sido arrebatada, que le era inalcanzable. Se acordaba, como si fuera ayer mismo, cuando la necesidad la empujó a la capital, cuando tuvo que dejar atrás el aroma a tamales de chipilín envueltos en hoja de plátano, el calor de la tierra húmeda después de la lluvia, la risa de sus nietos, la promesa de regresar, de encontrar el dinero para sacarlos de la miseria. Caminaba por las calles de asfalto hirviente con el sol implacable de Monterrey, con sus mismos zapatos destrozados, el alambre arañándole los pies, el calor del cemento quemándole las plantas, sus ojos, acostumbrados al verde exuberante de las montañas, desorientados por la maraña de edificios grises y el frenesí de los coches, el ruido ensordecedor de la ciudad era un ataque constante a sus sentidos, un contraste brutal con el canto de los pájaros y el murmullo del río en su pueblo. El frío del aire acondicionado en los supermercados, tan intenso que le helaba los huesos acostumbrados al calor húmedo de su tierra, se sentía como un augurio de la soledad que le esperaba, y recordaba el hambre, mis amores, el hambre que no era un simple antojo, sino una punzada constante en el estómago, un vacío que se extendía hasta el alma, obligándola a buscar restos de comida en botes de basura, sintiendo la vergüenza quemarle el rostro mientras los olores fétidos se le adherían a la ropa, y el frío de las noches, acurrucada en parques oscuros, envuelta en un mendrugo de cartón, tiritando, deseando el abrazo cálido de su madre, el aroma a pinos y niebla de su aldea, la voz de su abuela cantando nanas en Tzotzil, el recuerdo de ver a su hija, la misma que la abandonó, con sus pequeños nietos, los ojos implorantes de hambre, la desolación en sus caritas demacradas, era un puñal que se le clavaba en lo más profundo del pecho, cada vez que Gabriela la llamaba piojosa o muerta de hambre. Era como revivir aquel infierno, como si todas las puertas del mundo se cerraran ante ella, dejándola a la intemperie, con el frío calándole los huesos, con el sabor amargo de la injusticia en la boca, y en esa suite de lujo, con el olor a cloro y opulencia, Lucero sentía que el ciclo de su dolor se repetía, que nunca saldría de ese pozo de ignominia, que la miseria era una condena de la que no había escape. Sus sollozos se hicieron más profundos, más guturales, un lamento que parecía venir de las entrañas de la tierra. Mis amores, un sonido que hubiera conmovido a las piedras, pero no a la gata desgraciada. Y de pronto, mis amores, como una irrupción del destino,
Como si los dioses del karma hubieran decidido poner fin a la crueldad, el aire de la suite presidencial cambió, se hizo más denso, cargado de una autoridad silenciosa que no necesitaba palabras para imponerse, y las inmensas puertas de caoba pulida que daban al pasillo de epóxico blanco, que brillaba como un espejo frío, se abrieron con un chirrido apenas perceptible, como un suspiro del acero, revelando la imponente figura de don Maximiliano, el dueño de todo aquel lujo, el amo de ese imperio que se levantaba sobre el sudor y la humillación ajena, pero también un hombre con los pies en la tierra, un hombre que no olvidaba de dónde venía, de lustrar zapatos en la plaza de su pueblo, del hambre, del frío, de las promesas incumplidas. Su presencia llenó el espacio de inmediato, un aura de determinación y calma que contrastaba brutalmente con el caos de la escena. El sonido de sus zapatos de cuero, impecables y lustrosos, al hacer contacto con el piso de resina, no fue un retumbar como el de Gabriela, sino un golpe seco y potente, una declaración de su regreso. Cada paso era medido, deliberado, y el silencio se hizo aún más profundo, pesado, una lápida que caía sobre la discusión, sobre los sollozos de Lucero, sobre los intentos desesperados de Gabriela de parecer indignada, su llamada a la policía aún en curso, su voz ahora titubeante, una sombra de su ferocidad anterior. El olor a su colonia cara, a cedro y sándalo, se mezcló con el desinfectante y el eucalipto, creando una atmósfera de expectación tensa, casi asfixiante. Don Maximiliano, mis amores, sus ojos de águila, acostumbrados a leer balances bancarios y a detectar la falsedad en una mirada, barrieron la escena. La pequeña Renata escondida detrás de la cortina, su rostro lívido y sus ojos rojos de tanto llorar, el brazalete de oro blanco y diamantes sobre la mesa de mármol pulido, brillando con una insolencia obscena. El bolso raído de Lucero abierto, sus pertenencias humildes expuestas a la vergüenza pública, y la propia Lucero, de rodillas en el suelo, su cuerpo tembloroso, sus hombros sacudidos por un llanto desesperado, con sus zapatos remendados cubriendo la cara, una imagen de despojo tan visceral que le apretó el corazón como un puño. De hierro. La sonrisa cruel de Gabriela se congeló en su rostro, la sangre se le heló en las venas, sus palabras se ahogaron en su propia garganta, el teléfono pegado a su oído como un objeto inútil, porque la presencia de don Maximiliano era un ancla que arrastraba todas las mentiras al fondo del abismo. No pronunció una sola palabra, mis amores, ni un suspiro, ni un reproche, solo la mirada penetrante, una mirada que lo veía todo, que lo registraba todo, que entendía la esencia de la injusticia que se había perpetrado en su ausencia. El aire se volvió irrespirable. Cada uno de los presentes sentía el peso de esa mirada, la frialdad de su juicio inminente, la certeza de que nada pasaría desapercibido para ese hombre que había construido un imperio desde la nada. Un hombre que valoraba la honestidad por encima del oro y los diamantes. Su barbilla se tensó, una señal sutil de la tormenta que se gestaba en su interior, pero su rostro permaneció impasible, una máscara de acero pulido que no revelaba sus pensamientos, solo su determinación. Y con esa misma calma imponente, con esos pasos firmes que resonaban como golpes de martillo en el silencio expectante, don Maximiliano giró sobre sus talones y se dirigió directamente hacia su oficina privada. Las grandes puertas de madera densa se cerraron detrás de él con un suave y ominoso clic, dejando a todos en un silencio sepulcral, con el pitido del monitor cardíaco como el único testigo de la tensión insoportable que se había apoderado de la suite. Una tensión que prometía una verdad ineludible y una justicia que estaba a punto de desatarse. Mis amores. En este hospital privado VIP en Monterrey, Nuevo León, donde el lujo se come con cuchara de plata y la miseria se esconde debajo de la alfombra, mis amores, se desató una tormenta que nadie pudo detener, porque don Maximiliano, con ese mismo paso que anunciaba la llegada de un huracán silencioso, con la mandíbula apretada y la mirada fija, se internó en la privacidad de su vasta oficina. Una estancia donde el aroma a cuero costoso y a incienso de sándalo se mezclaba con el tenue rastro de papel recién impreso y café amargo. Un santuario de decisiones inquebrantables. Un espacio de mármol negro que relucía bajo la luz fría de unas lámparas de diseño que parecían flotar en el aire, y el eco de sus pasos se perdió entre las paredes forradas de paneles de madera oscura, dejando un vacío helado en la suite, un silencio donde cada aliento se sentía como una punzada. Allí,
Con una frialdad calculada que contradecía el torbellino de indignación que le quemaba por dentro, se sentó frente a un escritorio inmenso de ébano pulido, sus dedos largos y fuertes, que alguna vez estuvieron cubiertos de grasa de zapatos en su juventud, se movían con una precisión metódica sobre el teclado de su computadora, un monstruo tecnológico con varias pantallas que parpadeaban con información bursátil. Su mirada, una mezcla de dolorosa decepción y una firme resolución, se posó en la pequeña cámara de seguridad que, discreta pero omnipresente, se fundía con la cornisa del techo, un ojo electrónico que no perdía detalle, que registraba cada sombra, cada movimiento, cada verdad oculta de la suite presidencial, y con un clic seco, con el zumbido, apenas perceptible de los servidores que se activaban, conectó el sistema de vigilancia 4K, una red de ojos invisibles que custodiaban cada rincón de su hogar, en gloriosa y despiadada alta definición, mis amores, porque él, que había construido su imperio desde la mismísima nada, lustrando zapatos en la plaza de su pueblo hasta que sus dedos se acalambraban, conocía el valor de la verdad y el precio de la calumnia, y un recuerdo fugaz, como un relámpago en la tormenta, cruzó su mente. La vergüenza de un día, siendo apenas un niño, cuando le acusaron de robar una moneda de 10 centavos que se le había caído a un caballero. La rabia muda, el ardor de las lágrimas contenidas mientras su abuela lo defendía con la voz rota, y ese recuerdo, esa cicatriz ancestral, le recordaba que la justicia, tarde o temprano, siempre tenía que encontrar su camino. Mientras el sistema cargaba y las pantallas se encendían con el brillo impoluto de la tecnología más avanzada, don Maximiliano dejó escapar un suspiro que sonó como el roce de hojas secas en el otoño, un suspiro cargado de la pesadez de la traición y la amargura de la decepción, y su mirada se endureció aún más al ver los pequeños íconos de las cámaras de seguridad titilando, cada uno un punto de vista diferente, cada uno un testigo mudo de los últimos minutos dentro de la suite. Sus dedos volvieron a teclear, rápidos y precisos, navegando por las grabaciones, buscando el momento exacto, ese instante en que la mentira se tejía con hilos de crueldad y malicia, mientras el aire acondicionado soplaba un fresco antiséptico sobre él, un aroma que le recordaba a la frialdad de los números y los negocios, pero que ahora se sentía como el vaho helado de un presagio. Y sus ojos, que habían visto millones de transacciones y traiciones en el mundo de las finanzas, ahora se preparaban para ver una de las más mezquinas en la intimidad de su propio hogar. En el silencio de su oficina, solo interrumpido por el leve zumbido de los equipos y el pitido distante del monitor cardíaco de su hija, don Maximiliano encontró el fragmento, el segundo exacto, y lo reprodujo con un golpe seco de su puño sobre la mesa, la imagen nítida y clara, llenando la pantalla principal, mostrando una perspectiva que no dejaba lugar a dudas, ni a excusas, ni a medias verdades, revelando la sombra de una mano enguantada que se movía con una intención calculada, y su corazón se encogió con una punzada de dolor, no por la pérdida del reloj, sino por la podredumbre del alma que había descubierto en su propio círculo. Los minutos se estiraron, mis amores, como chicle pegado al zapato, eternos y tensos, hasta que don Maximiliano, con la misma calma letal de un depredador que ha encontrado a su presa, abrió las puertas de su oficina, y no tuvo que gritar. No tuvo que alzar la voz para que su presencia, la pura fuerza de su voluntad, atrajera a todos los presentes a la sala principal, donde una pantalla gigante se extendía por casi toda la pared, un lienzo en blanco esperando para pintar una verdad amarga. Los empleados, que instantes antes murmuraban en susurros nerviosos junto a la puerta, ahora se movían como autómatas, sus rostros pálidos y sus ojos fijos en don Maximiliano, sintiendo el peso de un silencio sepulcral que envolvía la habitación, un silencio tan denso que casi se podía masticar, tan pesado que parecía aplastar los hombros de todos. Lucero, con sus guantes amarillos de goma todavía puestos, aferrada a la dignidad de su jornada, sus manos ya secas por el cloro que se había evaporado, y el frío del mármol aún mordiéndole las rodillas adoloridas, se sintió arrastrada hacia el epicentro de la tormenta. El corazón le latía con la fuerza de un tambor tribal, una premonición de lo que estaba por venir. La saliva se le hizo nudo en la garganta, y la incertidumbre le quemaba las entrañas como 1000 chiles habaneros, mientras el vago olor a eucalipto premium del hospital no lograba opacar el rastro a desinfectante industrial que impregnaba su propia ropa, un recordatorio constante de su lugar. Gabriela, por otro lado, intentaba mantener esa máscara de superioridad, esa altivez que la caracterizaba,
Sus botas Gucci de cuero italiano, que antes sonaban como tambores de guerra, ahora parecían arrastrarse sobre el piso de resina epóxica blanca que brillaba como un espejo, cada paso un eco vacío de su arrogancia desvaneciéndose. Pero sus ojos, mis amores, sus ojos traicioneros no podían ocultar el pánico que comenzaba a florecer en ellos, un terror frío que le ascendía por la columna vertebral, un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura ambiente del hospital y todo que ver con la inminente exposición. Su perfume caro, una mezcla embriagadora de jazmín y sándalo, que usualmente dejaba una estela de lujo a su paso, ahora se sentía pesado, asfixiante, como el dulce aroma de una flor mortuoria. Y en ese instante, en que todos estaban reunidos, con la pequeña Renata asomando su cabecita por detrás de la cortina, su mirada de niña curiosa clavada en Lucero, don Maximiliano levantó su mano. Un gesto pequeño pero cargado de autoridad, y un control remoto apareció en ella. Sus dedos presionaron un botón, y la pantalla gigante del salón, antes reflejaba la luz fría de las luminarias LED, cobró vida, inundando la habitación con una luz brillante que obligó a todos a entrecerrar los ojos, y el silencio, si es que eso era posible, se hizo aún más profundo, solo roto por el suave y rítmico pitido del monitor cardíaco de la niña en la habitación contigua. En la pantalla, mis amores, en esa resolución 4K que no perdonaba ni el más mínimo detalle, se reprodujo el video, una secuencia implacable que congeló la sangre en las venas de Gabriela y detuvo el aliento de todos los presentes. Cada movimiento, cada gesto de la villana se proyectó con una claridad aterradora, como la mano de Gabriela, con sus uñas perfectamente esculpidas y pintadas de un rojo que ahora parecía sangre, se deslizaba con una astucia viperina hacia la muñeca, desabrochando el Rolex de Just de oro blanco con diamantes de 200,000 pesos, el ligero tintineo de la hebilla contra el metal resonando en la sala como una campana de condena, aunque solo fuera un sonido percibido por la imaginación colectiva. Luego, con una lentitud que parecía tortura, el video mostró cómo esa misma mano se hundía en lo más profundo del bolso viejo de Lucero, ese bolso gastado de lona que olía a tierra y a la esperanza de un pueblo lejano, a tamales de chipilín y a los sueños rotos de su hija. Ese bolso que Lucero había cosido y remendado tantas veces, como había remendado sus propios zapatos con alambre y cinta para que no se desprendieran del todo, para no perder la última prueba tangible de que ella misma había tenido un hogar antes de que la vida la arrancara de sus raíces. La sonrisa maquiavélica de Gabriela, una mueca retorcida que deformaba su rostro antes tan perfecto, se grabó en la retina de todos, una máscara de crueldad que ya no podía disimular, que la desenmascaraba ante los ojos de don Maximiliano como la basura más corriente y vil, que jamás había tenido la osadía de pisar sus pisos de resina reluciente. La reacción de Gabriela, mis amores, fue un espectáculo dantesco, un derrumbe que se gestó en cámara lenta. Sus ojos, que antes destellaban con una malicia fría, ahora se abrieron desmesuradamente, pupila dilatada por el terror puro. Su rostro, antes tan cuidado y maquillado, se descompuso en un blanco cadavérico. La sangre pareció drenarse de su piel, dejándola pálida y translúcida como una figura de cera, y un escalofrío helado le recorrió la espalda, haciéndole erizarse hasta el último vello, mientras un sudor frío perlaba su frente, resbalando por sus sienes con una lentitud desesperante. Sus labios, antes tan finos y arrogantes, comenzaron a temblar incontrolablemente, incapaces de articular una sola palabra. Solo un jadeo ahogado que se perdió en el silencio pesado de la sala. Las botas Gucci de 30,000 pesos, que hasta ese momento le otorgaban una pisada dominante, ahora parecían convertirse en pesadas anclas de plomo, clavándola al piso, impidiéndole siquiera retroceder un centímetro, negándole la huida, y el mundo entero de su farsa se desmoronaba a su alrededor, con el sonido de su propio corazón latiéndole en los oídos como un tambor frenético que anunciaba su propia destrucción. Lucero, por su parte, se quedó paralizada, mis amores, con los ojos clavados en la pantalla, su respiración superficial, casi inexistente. Era como si el tiempo se hubiera detenido justo para ella, para que pudiera asimilar cada detalle de su vindicación. El dolor en sus rodillas, la quemazón del cloro en sus manos agrietadas, todo se desvaneció, reemplazado por una oleada de incredulidad y poco a poco una mezcla de alivio y una tristeza profunda por la crueldad ajena.
Una lágrima solitária, tibia y salada, rodó por su mejilla, no de pena, sino de la liberación de una opresión invisible, de la dignidad que le era devuelta en ese instante. Sus guantes amarillos, antes un símbolo de su servidumbre, ahora parecían brillar con una luz propia. La luz de su verdad, de su honestidad inquebrantable, y en ese momento, por un instante fugaz, se sintió como si el frío mármol del hospital se templara bajo sus pies, como si el sol de su Chiapas natal, de la aldea Tzotzil rodeada de montañas de niebla, la estuviera acariciando a la distancia. Los empleados, mis amores, que habían estado observando con susurros, ahora se callaban. El murmullo anterior se cortó abruptamente y sus expresiones pasaron del juicio a una mezcla de alivio, compasión y un evidente asco hacia Gabriela. Sus miradas se desviaban de la villana Lucero, como si en ese intercambio de sus silencios intentaran compensar el daño, el dolor y la humillación que habían presenciado minutos antes sin atreverse a intervenir, y algunos de ellos, con sus manos aleteando frente a la boca, soltaban pequeños jadeos de sorpresa. Renata, la pequeña Nata, asomando su cabecita entre las cortinas de terciopelo que daban al balcón, su carita de 5 años marcada por una confusión que la hacía parecer aún más pequeña y vulnerable. Observó la pantalla, luego a su papá, y finalmente sus ojos se posaron en Lucero, su Lucero, a quien adoraba, su mirada infantil comprendiendo de alguna manera la injusticia y ahora la rectificación, y sus labios formaron un pequeño "oh" silencioso, como si el mundo de colores y números en el que vivía se hubiera puesto en orden. Y entonces, mis amores, la voz de don Maximiliano resonó en la sala, no como un grito descontrolado, sino como el trueno de una tormenta lejana que se acerca implacable. Una voz grave y poderosa que hizo vibrar el aire. Una voz que no dejaba lugar a dudas ni a réplicas. Gabriela, sus palabras cayeron como rocas sobre el frío mármol, cada sílaba un martillazo. Sal de mi casa, ahora mismo. No quiero verte nunca más. La frase, simple y contundente, fue una sentencia de muerte social, un destierro definitivo, y la escuchó, mis amores, la escuchó cada persona en la sala, sentada en sus huesos, filtrándose por sus poros, y el silencio volvió a caer sobre la habitación, solo roto por el pitido constante del monitor cardíaco, un recordatorio de que la vida seguía incluso después del fin de una farsa, incluso después del colapso de un mundo de mentiras. Don Maximiliano, que había logrado una fortuna inmensa con su visión y su trabajo arduo, con sus manos que conocían el sudor y la tierra, ahora tenía una voz que no necesitaba elevarse para infundir respeto, o miedo, o la más pura y absoluta autoridad, una voz que era como el hierro fundido, una voz que reverberaba en las entrañas de Gabriela, y cada palabra era una puñalada directa a su corazón de piedra. Preferiste destruir a una mujer humilde que trabaja honestamente, continuó don Maximiliano, su mirada clavada en Gabriela, una mirada que la atravesaba como un rayo láser, despojándola de toda su máscara, de toda su pose, de todo su valor. Preferiste la intriga, la crueldad, la bajeza de acusar a alguien por tu propia maldad, por tu propia envidia, en lugar de mostrar la mínima decencia humana. ¿Crees que un reloj, por caro que sea, vale más que la dignidad de una persona? ¿Crees que la honestidad de una mujer como Lucero, que se parte el lomo cada día, que cuida a sus nietos y lucha por un futuro, no tiene valor frente a tus caprichos vacíos? Su voz no temblaba, no había ira descontrolada, sino la fría y cortante convicción de un hombre que había visto la verdadera naturaleza de la gente en los escalones más bajos y más altos de la sociedad. Un hombre que sabía que la pobreza podía ser noble y la riqueza, muchas veces, solo un disfraz para la miseria moral. Tu crueldad no tiene cabida en mi vida, ni en mi hogar, ni cerca de mi hija. Y con esas palabras, mis amores, la realidad golpeó a Gabriela con la fuerza de un tren de carga. El mundo se le vino encima, y cualquier rastro de su altivez se desvaneció, dejando solo una figura temblorosa, patética y humillada. Sus hombros se encorvaron, su espalda se plegó, y sus hermosas y costosas botas Gucci de cuero italiano, que antes tamborileaban con la arrogancia de la riqueza, ahora solo hacían un sonido hueco y desprovisto de poder al arrastrarse sobre el piso de resina epóxica, cada paso un eco de su derrota, un tambor fúnebre para la imagen que había proyectado. No tuvo tiempo de replicar. No le fue dado el privilegio de una última palabra. Apenas un balbuceo,
un intento fallido de protesta que se ahogó en su propia garganta. Don Maximiliano no le dio la oportunidad de recoger ninguna de sus pertenencias, ninguna de sus bolsas de diseñador, de sus joyas ostentosas, de sus maquillajes caros. Salió de la suite presidencial, mis amores, con la misma ropa que llevaba puesta, con el rastro de su perfume de jazmín y sándalo, ahora mezclado con el hedor de su vergüenza, y el eco de sus tacones, que ya no sonaban a tambores de guerra, sino a un lamento desolado, se perdió por los pasillos inmaculados, dejando una estela de humillación y una lección que se grabaría en la memoria de todos los que lo presenciaron, mis amores, porque la honestidad de un par de zapatos remendados con alambre, la dignidad de unos guantes amarillos gastados, valía, en ese momento, más que todos los lujos y riquezas del mundo entero. En este hospital privado VIP en Monterrey, Nuevo León, donde el lujo se come con cuchara de plata y la miseria se esconde debajo de la alfombra, mis amores, se desató una tormenta que nadie pudo detener, porque la puerta de la suite presidencial se cerró con un chasquido sordo, casi imperceptible en el vasto silencio, y Gabriela, la que minutos antes había marchado como la dueña del mundo, ahora se tambaleaba por los pasillos inmaculados, como un fantasma errante, despojada de su veneno y de su brillo, con el rastro de su perfume de jazmín y sándalo, ahora mezclado con el hedor de su vergüenza, y el eco de sus tacones, que ya no sonaban a tambores de guerra, sino a un lamento desolado. Se perdió por los pasillos inmaculados, dejando una estela de humillación y una lección que se grabaría en la memoria de todos los que lo presenciaron. Mis amores, porque la honestidad de un par de zapatos remendados con alambre, la dignidad de unos guantes amarillos gastados, valía, en ese momento más que todos los lujos y riquezas del mundo entero. Cada paso de sus botas Gucci de cuero italiano, que alguna vez resonaron con la arrogancia de 30,000 pesos en cada empeine, ahora era un golpeteo débil y monótono sobre el piso de resina epóxica blanca que brillaba como un espejo, y que ahora le parecía una superficie resbaladiza, traicionera, que amenazaba con hacerla caer con cada movimiento desajustado de su cuerpo, que se sentía liviano de pertenencias pero pesadísimo de una vergüenza que le quemaba las entrañas como 1000 brasas encendidas. Sus manos, que unos minutos antes habían manipulado un Rolex de oro blanco con diamantes, ahora estaban vacías, pálidas, y temblaban con una furia impotente, con el recuerdo de ese metal frío y pulcro contra la piel de sus dedos, en contraste con el vacío gélido que sentía en el estómago, como si le hubieran extirpado no solo el reloj de su muñeca, sino una parte de su propia identidad, su razón de ser que siempre había estado atada a lo material, a lo ostentoso, al juicio implacable de los demás. El aroma a desinfectante médico y eucalipto premium, que antes le resultaba tan sofisticado, ahora le picaba las fosas nasales, asfixiándola, mezclándose con el sudor frío que le corría por la espalda, goteando por su frente, empapando el cabello sedoso que unas horas atrás había peinado con tanto esmero, con la certeza de que era la dueña de la situación, la reina indiscutible de ese imperio de lujo y frialdad. Su garganta se cerró con un nudo amargo y espeso, y podía sentir el sabor de la bilis en su boca, un amargor que se le subía por el esófago, recordándole cada palabra cruel que había escupido, cada humillación que había orquestado, cada risa burlona que había compartido con sus amigas por teléfono, las mismas que ahora, imaginaba, se reirían de ella con la misma saña, o quizás con una piedad mucho más hiriente que cualquier injuria. No pudo mirar a nadie a los ojos, mis amores, porque sentía las miradas incisivas de los empleados del hospital perforando su espalda, como agujas heladas, y aunque no pronunciaban una sola palabra, sus silencios, sus movimientos contenidos, lo decían todo, su caída, su derrota, el triunfo inesperado de la dignidad sobre la podredumbre de su alma. La puerta del hospital se abrió automáticamente con un suave zumbido, revelando la cruda luz de la mañana de Monterrey, los edificios imponentes, el cielo inmenso y claro que ahora le parecía una burla cruel, porque ella, que había vivido bajo la sombra de la opulencia, se encontraba de repente en la calle, descalza de alma, con sus botas Gucci de cuero italiano ahora arrastrándose sin gracia por el asfalto caliente, sin una sola maleta, sin una sola pertenencia que la definiera, solo con el eco de las palabras de don Maximiliano resonando en su cabeza, helándole la sangre. Sal de mi casa. Preferiste destruir a una mujer humilde que trabaja honestamente. Dentro de la suite, mis amores,
El ambiente era una mezcla extraña de conmoción contenida y un alivio palpable que se respiraba como un aire fresco después de una tormenta devastadora, y don Maximiliano, el hombre de negocios implacable, el banquero internacional que había lustrado zapatos en la plaza de su pueblo antes de estudiar con beca, se arrodilló lentamente sobre el piso de resina epóxica blanca que Lucero acababa de limpiar con tanta devoción, el mismo piso que le recordaba la lápida fría de su padre, y su ropa cara, ese traje italiano de corte impecable, se arrugó levemente y absorbió la humedad sutil del cloro que aún flotaba en el ambiente. Pero a él no le importó, mis amores, porque en ese momento, su corazón, que había estado endurecido por el mundo de los negocios, se abría a una humildad que no había sentido en años, desde sus días de juventud, cuando el hambre y la esperanza eran sus únicos compañeros. Su mirada, profunda y sincera, se encontró con los ojos temblorosos de Lucero, que aún no procesaba del todo lo que acababa de suceder, y el olor de su colonia sofisticada se mezclaba con el de la pobreza digna de Lucero, con el aroma a jabón de ropa barata y al inconfundible olor a cloro que impregnaba sus manos, sus ropas, su misma piel, un olor a trabajo arduo, a sacrificio diario, a una vida tejida con hilos de esfuerzo y resiliencia. Lucero, dijo su voz, suave, casi un susurro que se rompía en el aire. Por favor, levántate. No mereces esto, ni un segundo de esta humillación. Y tendió una mano fuerte y segura que gestionaba imperios financieros, y la colocó con una delicadeza inesperada sobre el dorso de la mano de Lucero, una mano agrietada por el jabón y el cloro, con las uñas cortas y el tacto rugoso de los callos, una mano que había sentido más la aspereza de los trapos y la grasa de los pisos que la suavidad de un gesto de consuelo, y Lucero sintió un escalofrío que le subió por la columna vertebral, como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. Sorprendida por la calidez de ese contacto, por la sinceridad en los ojos de su patrón, un hombre que, a pesar de su poder, se estaba inclinando ante su sencillez, ante su verdad. Las lágrimas que había contenido con una fuerza sobrehumana, con una disciplina aprendida en años de soledad y desamparo, ahora brotaron sin control, resbalando por sus mejillas curtidas, empapando el pañuelo que don Maximiliano le ofreció con una gentileza que la dejó sin palabras, porque en la aldea Tzotzil de Chiapas, rodeada de montañas, niebla donde las mujeres tejían su destino en telares de cintura, las lágrimas solían ser un lujo, un desahogo que pocas podían permitirse sin el peso del juicio o la mirada de piedad ajena, y ella había aprendido a tragarse cada pena, a enterrar cada dolor, a disimular cada herida, pero ahora, en ese momento de justicia inesperada, la compuerta de su alma se había abierto de par en par. «Lo siento, Lucero», continuó don Maximiliano, y cada palabra le arañaba la garganta con la espina de la culpa, con la punzada del arrepentimiento. «Siento no haberte creído al instante. Siento el daño que esta mujer te ha causado. A partir de hoy, tu salario será el triple. Y no solo eso, te conseguiré un lugar digno para que vivas con tus nietos. Un lugar donde el frío no se les meta hasta los huesos, donde el zumbido de los fluorescentes no los despierte en la madrugada. Un lugar donde puedan crecer con la dignidad que merecen». Lucero no podía hablar, mis amores. Solo asentía con la cabeza, sus ojos anegados, y en su mente la imagen de sus nietos, con sus caritas sucias pero llenas de vida, con sus risitas inocentes, le llenaba el pecho de una gratitud que dolía, que la hacía sentir más viva que nunca, un alivio que le aflojaba los músculos de la cara y el cuerpo, que hacía que sus rodillas, tan acostumbradas al dolor del mármol frío, se sintieran ligeras, casi flotando, liberadas de la carga de años de opresión. Y entonces, mis amores, como un rayo de sol que atraviesa la densa niebla de un amanecer chiapaneco, Renata, la pequeña Nata, la que vivía en su propio mundo de colores y números, la que solo dejaba que una persona en toda la tierra la tocara y la entendiera, salió de detrás de la cortina, donde había estado escondida, con su pequeño cuerpo, tembloroso, con el rastro de lágrimas en sus mejillas rosadas, el miedo de lo que había visto, la rabia de la injusticia, el peso de haber sido testigo de la crueldad, todo mezclado en su pequeño corazón que latía con fuerza, como un pajarito atrapado, y sin pensarlo dos veces, corrió hacia Lucero. Sus bracitos diminutos se envolvieron alrededor.
de la cintura de la empleada doméstica con una fuerza que desarmó por completo a Lucero, que la hizo tambalearse un instante, y la pequeña niña se aferró a ella con una desesperación conmovedora, enterrando su carita en el delantal de la mujer, y sus lágrimas, ahora de alivio, mojaron la tela áspera, una mezcla de sal y dulce que Lucero sintió, hasta lo más profundo de su ser. «Nata», murmuró Lucero, su voz ahogada por la emoción, y la abrazó con la misma ternura con la que sostenía a sus propios nietos, con la misma devoción con la que había tejido historias para ella en las noches, con la misma paciencia con la que le había enseñado a ver el mundo con los ojos de un corazón puro, y el olor a champú infantil y a inocencia se mezcló con el persistente aroma a cloro y a humildad, creando una burbuja de amor y protección en medio de la frialdad aséptica del hospital. Don Maximiliano las observaba con una emoción que le empañaba los ojos, el nudo en la garganta, dándose cuenta de la verdadera riqueza que tenía frente a él, una riqueza que no se podía comprar con millones, ni con joyas, ni con suites presidenciales, una riqueza hecha de lealtad, de cariño, de esa conexión inquebrantable que unía a su hija con esa mujer de manos agrietadas y alma pura. Y poco a poco, mis amores, de entre las puertas discretas de las habitaciones vecinas, de los huecos de los pasillos, los demás empleados del hospital, que habían sido testigos silenciosos de la humillación de Lucero, de la arrogancia de Gabriela, del descubrimiento de la farsa, y ahora del acto de redención de don Maximiliano, comenzaron a aplaudir, un aplauso que comenzó tímido, disperso, como el murmullo de una brisa, y luego fue creciendo, llenando el espacio con un sonido cálido y resonante, un coro de manos que chocaban con la fuerza de la justicia que se había cumplido, un reconocimiento a la dignidad de Lucero, a su integridad inquebrantable, a la verdad que siempre se abre camino, incluso en los rincones más oscuros y despiadados de la existencia. Era un aplauso que no estaba destinado al patrón millonario que había enmendado su error, sino a la mujer sencilla que, con sus guantes amarillos de goma y sus zapatos remendados con alambre, había demostrado ser más grande, más fuerte, más noble que cualquiera de las altisonantes figuras que creían dominar el mundo con su dinero y su desprecio. Lucero se levantó con la ayuda de don Maximiliano. El dolor en sus rodillas parecía haber disminuido, como si el peso de su pasado se hubiera aligerado de repente, y se dirigió al pequeño espejo rectangular en el baño de servicio, un espejo opaco, con manchas de óxido en los bordes, que reflejaba apenas la luz fluorescente zumbante, y se vio así, misma, con su uniforme gastado, con el delantal manchado por las lágrimas de Renata, pero en sus ojos, los mismos ojos que habían visto la miseria de Chiapas y la crueldad de la ciudad, brillaba una luz nueva, una chispa que antes estaba oculta bajo el velo de la sumisión, y el sabor amargo de la bilis en la boca se había transformado en un dulzor, casi palpable, como el sabor de los tamales de chipilín envueltos en hoja de plátano que su abuela le hacía en la aldea, un sabor a hogar, a recuerdo, a esa tierra fértil donde cada esfuerzo era una ofrenda a la vida. Sus manos ásperas y agrietadas, que conocían el ardor del cloro, tocaron sus zapatos remendados con alambre, esos zapatos que eran una extensión de su propia historia, que eran la última prueba de que alguna vez tuvo un hogar, que eran el testimonio silencioso de cada paso doloroso que había dado por la vida, y en ese momento, mis amores, ya no los vio como un símbolo de su pobreza, de su desesperanza, sino como una corona, como una armadura, como el estandarte de una batalla ganada, de una dignidad restaurada, y en el reflejo, por un segundo, creyó ver los ojos sabios de su abuela, la mujer tzotzil que le enseñó a tejer no solo hilos en telares de cintura, sino resistencia en el alma. Entrelazar la esperanza con la desesperación, la pena con la fortaleza, y recordó los días bajo el sol abrasador de su aldea, el olor a tierra mojada después de la lluvia, el canto de los pájaros en la milpa, la voz de su madre contándole historias ancestrales que hablaban de la importancia de la comunidad, de la riqueza del corazón por encima de todo lo material. Porque recuerden, mis amores, la vida a veces parece una telaraña de injusticias, un laberinto sin salida para los humildes, como Lucero, que llegaron de las montañas de niebla de Chiapas, con el sabor de tamales de chipilín en el recuerdo y el frío del abandono en la piel, buscando un rayo de sol en la opulencia de Monterrey, donde el mármol frío de los pisos de resina epóxica blanca que brillaban como un espejo le recordaba la lápida de su padre, donde el hedor a desinfectante industrial se mezclaba con el eucalipto premium
creando una atmósfera tan aséptica como las almas de quienes despreciaban lo que no podían comprar. Pero esta historia nos enseña, mis amores, que el karma, esa fuerza invisible que teje los hilos del destino, siempre llega, a veces con el estruendo de un trueno, otras con el silencio implacable de una verdad expuesta en un video 4K, y desgarra los velos de la hipocresía, revelando la podredumbre que se esconde bajo las botas Gucci de cuero. Italiano de 30.000 pesos, bajo el terciopelo de una voz venenosa que susurraba insultos como gata muerta de hambre o piojosa. ¿Qué valor tienen esas joyas? Esos lujos, ese Rolex Datejust de oro blanco con diamantes de 200.000 pesos, frente a la dignidad inquebrantable de una mujer que se arrodilla día tras día, con sus guantes amarillos de goma, quemándose las manos con cloro, dejando su vida en cada rincón pulcro para alimentar a sus nietos. Nada, mis amores, absolutamente nada, porque los zapatos remendados con alambre de lucero, esos que eran la última prueba de que alguna vez tuvo un hogar, que eran un testimonio silencioso de cada pena, de cada paso dado con esperanza y dolor, valían más que todas las fortunas del mundo, porque estaban hechos de resiliencia, de sacrificio, de un amor tan puro y profundo que resonaba. Más fuerte que el tañido de los tacones de Gabriela, que antes sonaban a tambores de guerra y al final se perdieron en el lamento desolado de su humillación. Lucero, con sus callos en las rodillas de tanto limpiar, con sus manos agrietadas, es un faro de luz en la oscuridad, un recordatorio de que la verdadera nobleza no se hereda, no se compra, sino que se forja en la adversidad, en la humildad, en el amor incondicional. Renata, la pequeña Nata, con su mundo de colores y números, vio lo que los adultos, cegados por la vanidad, no pudieron ver: la bondad en los ojos de Lucero, la ternura en sus manos, la verdad en su corazón, y esa inocencia fue la que rompió el cerco de la maldad, la que expuso la falsedad, la que devolvió la esperanza a quienes la habían perdido. Don Maximiliano, el que comenzó lustrando zapatos, recordó sus raíces, recordó que la honestidad es un tesoro que ninguna riqueza puede igualar, y su arrepentimiento, su acto de reparación, no fue solo un aumento de salario o una casa digna, fue el reconocimiento de que una vida sencilla, vivida con integridad, es el lujo más grande y verdadero que puede existir. La vida es una maestra implacable, mis amores, y a veces nos obliga a arrodillarnos para recordarnos que la humildad no es debilidad, sino una fuerza indomable, que la dignidad de un par de zapatos remendados con alambre puede brillar más que un Rolex con diamantes, que el amor de una abuela dispuesta a todo por sus nietos es el motor más potente del universo. Porque recuerden, mis amores, al final del camino, cuando las luces de neón de la riqueza se apagan y los ecos de la vanidad se disipan, lo único que queda, lo único que realmente importa, es la pureza de un corazón que sabe amar y la fortaleza de un alma que nunca se rinde, que siempre se levanta, una y otra vez, con la frente en alto, con sus guantes amarillos de goma bien puestos y con el brillo inconfundible de la verdad en sus ojos, porque la dignidad, esa nadie, absolutamente nadie, puede quitártela, por más oro y diamantes que tenga en las manos.